Capítulo 1. Soy Camila, y quiero confesar mi amor a la persona que me importa. Tarde en la noche, sin poder dormir, Guillermo encendió la radio, y para su sorpresa, la suave y reconfortante voz de su esposa, Camila, quien sufría de mutismo selectivo, llenó el aire. Guillermo llevaba 3 años casado con Camila. En los primeros 2 años, aún lograban comunicarse con algunas palabras, pero en los últimos 3 meses, incluso estando cara a cara, Camila no podía pronunciar ni una sola palabra. No te he visto en 3 años, y realmente estoy deseando verte mañana. Realmente extraño tu aroma. El mensaje proveniente de la radio obviamente no iba dirigido a Guillermo. Te amo, Roberto. La voz de Camila nunca había estado tan llena de emoción. La confesión terminó rápidamente, y luego vinieron las palabras de admiración y elogio del locutor. Pero Guillermo, sentado en la cama, permaneció paralizado por el shock, sin poder comprender lo que acababa de escuchar. A través de un matrimonio arreglado por la familia, Guillermo había conocido a Camila, se enamoró de ella a primera vista, pero Camila siempre había sido distante y fría. Solo cuando se conocieron, su madre le explicó: Guillermo, por favor entiende, Camila tiene mutismo selectivo. Guillermo llamó a la madre de Camila. Guillermo, ¿por qué sigues despierto tan tarde? Guillermo sintió un nudo en la garganta. El largo silencio hizo que la madre de Camila se sintiera ansiosa. ¿Qué pasa? ¿Te molestó Camila? ¿Sabías que Roberto ha vuelto? Guillermo se congeló. Resultó que él era el único que no lo sabía. Lo siento, Guillermo, hace 3 años no te dije la verdad. El mutismo selectivo de Camila Lynn comenzó cuando su exnovio, Roberto, se fue. No tuve más opción que forzarla a este matrimonio arreglado. Es bastante ridículo, ¿verdad? La única hija de la prestigiosa familia Lynn de la ciudad es, en realidad, muda. Pero Guillermo, no tienes que asustarte, no importa lo que pase. Yo cuidaré de ella. Guillermo ni siquiera recordó cómo colgó el teléfono, ni cómo pasó aquella larga y solitaria noche. En ese entonces, Guillermo investigó a fondo sobre la condición, y entre las causas, encontró una que decía, causado por un gran trauma externo. Guillermo no entendía. Intentó preguntar de manera sutil a varias personas de la familia Lynn, pero ninguno pudo darle una respuesta clara. Más tarde, probó varios métodos: consejería psicológica, terapia electroshock, terapia con alimentos, sanación de chakras. Incluso llevó a Camila a un espectáculo de comedia. Mientras él reía sin control por dentro, Camila permanecía en silencio y fría, sentada inmóvil. No fue hasta el momento en que le propuso matrimonio que parecía tomar una gran decisión y finalmente dijo una palabra: está bien. En ese momento, Guillermo se llenó de alegría, pero ahora, esa felicidad se sentía distante. Sí, no podía curar el mutismo selectivo de Camila porque él no era quien podía sanarla. Un sentimiento amargo se alzó en el corazón de Guillermo, y comenzó a echar raíces una sensación de miedo. Su medicina había regresado, pero él apretó sus manos con fuerza. Y una terquedad decidida surgió dentro de él. Dado que Camila no lo amaba, ya no necesitaba seguir atrapado en este matrimonio. Ella no se divorciaría de él. ¿Y qué hay de él? Con esa resolución en mente, Guillermo se preparó. 3 años atrás, había renunciado a la oportunidad de estudiar medicina en el extranjero por Camila. Tal vez ahora no fuera demasiado tarde. 1 hora después, salió de la casa con la intención de ir a un centro comercial cercano para comprarse ropa nueva. Señor, el traje que se probó es el último disponible. ¿Desea comprarlo? Guillermo asintió y sacó su tarjeta, entregándosela a la dependienta. Lo siento, pero otro caballero está dispuesto a pagar más por este traje. ¿Estaría dispuesto a cederlo? Guillermo siguió la mirada de la dependienta y vio a un hombre con traje azul oscuro, conversando alegremente con la mujer a su lado, que llevaba tacones rojos. Se levantó y dio 2 pasos hacia adelante, solo para encontrarse con la mirada de la mujer, Camila. Entonces ese hombre debía de ser Roberto. El rostro de Camila se volvió serio al instante. Abrió la boca, pero no pudo hablar. Con expresión fría miró fijamente a Guillermo. Luego tocó la pantalla de su teléfono con el dedo índice derecho. Guillermo conocía demasiado bien ese gesto. Significaba que usaría el teléfono para comunicarse. ¿Por qué estás aquí? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué te importa? 3 mensajes aparecieron uno tras otro, y dejaron a Guillermo completamente desilusionado. A su lado, Roberto apretó con más fuerza la mano de Camila y preguntó con una sonrisa: Camila, ¿quién es? ¿Un amigo? Luego tomó la mano de ella y la colocó sobre su pecho. ¿Podrías dejar que me dé el traje? Sabes que acabo de regresar al país y necesito ropa formal. Camila sonrió suavemente.
Tocó su teléfono y, sin preguntarle nada a Guillermo, sacó su tarjeta y se la entregó a la dependienta para pagar. Es un amigo. Esas palabras golpearon a Guillermo como un bloque de hielo, recorriéndole la espalda con un escalofrío. Apenas podía mantenerse en pie. Así que sus 3 años solo le habían valido el título de amigo ante Camila. Las luces de la tienda chisporrotearon, y Guillermo levantó la vista instintivamente. De pronto, la lámpara del techo sobre él se aflojó. Con un fuerte estruendo, sintió un dolor agudo en la espalda. En ese instante, percibió una calidez húmeda bajo su cuerpo. Temblando, la tocó, y sus manos quedaron cubiertas de sangre. Toda la tienda estalló en caos. Gritos y llamadas telefónicas resonaban en sus oídos. Pero cuando levantó la mirada, lo único que vio fue a Camila arrodillada junto a Roberto, sujetando con fuerza su mano contra su pecho, mirando frenéticamente a su alrededor. «Llamen a una ambulancia, una ambulancia». Guillermo nunca había visto a Camila tan alterada. «Señorita, lo siento, pero ¿podría permitir que este caballero suba primero a la ambulancia para recibir tratamiento? La siguiente está por llegar, y las heridas de este caballero son más graves». El personal médico movía con cuidado a Guillermo, medio inconsciente, hacia la camilla, pero Camila, furiosa, los detuvo con una mano firme. «Sálvenlo a él». Guillermo sintió entonces una fuerza que lo empujaba fuera de la camilla, y cayó pesadamente al suelo. El dolor fue suficiente para devolverlo por completo a la conciencia. Solo pudo observar cómo Camila ayudaba con delicadeza a Roberto a subir a la camilla. «Señorita, es solo un esguince de muñeca, no es grave. Está ocupando recursos médicos innecesariamente. La mano de Roberto es muy importante. Él es médico». Guillermo quedó atónito. Esa fue la frase más larga que Camila había pronunciado en casi 2 años. Pero, por desgracia, ninguna de esas palabras tenía que ver con él. Cuando terminó de hablar, Camila empujó rápidamente la camilla de Roberto hacia la ambulancia. Guillermo se apoyó contra un estante cercano, jadeando por aire, pero con cada respiración el dolor en su espalda parecía intensificarse, agravando la agonía. No sabía qué dolía más, la herida o su corazón. ¿Acaso no había renunciado a su oportunidad de convertirse en médico por Camila? ¿Cómo había llegado Roberto a ser más importante? ¿Qué significaba él para ella? De repente, Guillermo tiró mecánicamente de la comisura de sus labios. Solo era un amigo, y entonces, se desmayó por el dolor. Capítulo 2. Lo primero que hizo Guillermo al despertar en el hospital fue enviarle un mensaje a Camila. «Divorciémonos». Apenas lo envió, Camila empujó la puerta y entró. Llevaba en la mano 2 cajas de regalo, de la misma marca que habían visto ese día. Colocó las cajas sobre el armario a un lado y se sentó directamente en la silla junto a la cama de Guillermo. Sacó el teléfono. Seguramente había visto el mensaje que él le envió, pero su expresión no mostró ninguna emoción. En la habitación reinaba un silencio asfixiante, pero el teléfono de Guillermo comenzó a sonar con notificaciones. Eran mensajes de Camila. «¿Te gusta esta marca? Elegí 2 camisas que te quedan bien. Cuando salgas del hospital, haré que traigan la tienda completa a casa. Puedes comprar incluso toda la tienda si quieres. Roberto es médico. Para un médico, las manos son muy importantes. Por eso, estaba tan nerviosa. No te enojes». Guillermo bajó la cabeza y miró la pantalla. Un mensaje tras otro aparecía. En un instante, las lágrimas volvieron a nublarle la vista. Finalmente no pudo contenerse y preguntó: «¿Puedes hablar con él? ¿Por qué no puedes hablar conmigo? ¿Incluso cara a cara tienes que enviarme mensajes? ¿Lo haces a propósito? ¿Es violencia fría?» Guillermo levantó la cabeza. Hacía mucho que no lloraba, pero ya tenía el rostro cubierto de lágrimas y la voz entrecortada. El rostro de Camila seguía tan sereno como el agua. Tras un largo silencio, volvió a bajar la cabeza para escribir: «Lo siento, tengo mutismo selectivo». Luego sacó un documento del bolsillo de su abrigo y se lo entregó, indicándole que firmara. Guillermo lo miró. Era el documento de transferencia de propiedad de la casa en la que vivían. «Es una compensación». De pronto sonó un timbre urgente. El rostro de Camila se tensó. Tomó el teléfono rápidamente y contestó. El aislamiento acústico de su móvil era excelente. Guillermo no pudo oír quién estaba al otro lado, pero al segundo siguiente, Camila respondió: «Voy ahora mismo». Era Roberto. Guillermo ya tenía la respuesta en su corazón. Guillermo no dudó más. Sacó el teléfono y buscó el mini programa del tribunal en línea. Rellenó la demanda, los documentos de identidad de ambas partes, el certificado de matrimonio. En la prueba de separación subió el documento de transferencia de la propiedad y además seleccionó la opción de no aceptar mediación. Cuando presionó el botón de enviar la solicitud de juicio,
Sintió como si por fin exhalara un largo suspiro. Cuenta regresiva, 30 días. 3 de la tarde. Centro de Transacciones Inmobiliarias. Transferencia de la casa. Guillermo, que llevaba una semana hospitalizado, recibió el mensaje de Camila. Durante esa semana, Camila no volvió a enviar mensajes ni llamar. Tampoco fue a verlo. Poco a poco, se fue acostumbrando a la vida en soledad. Guillermo llegó a las 3:30, con retraso. Sorprendentemente, Camila ya estaba esperando en el vestíbulo. Odiaba la impuntualidad, pero en ese momento no mostraba ni una pizca de impaciencia. Apenas llegó, el personal del mostrador VIP se acercó a recibirlo. Camila incluso había preparado un ramo de flores, rosas blancas. A su lado había una pequeña caja de terciopelo, probablemente el modelo más reciente de un reloj. Un empleado intentó apartar la silla para él, pero Camila lo detuvo con un gesto, indicando que lo haría ella misma. Incluso Guillermo se sorprendió. Tras pensarlo un momento, habló. En realidad, no era necesario que hicieras todo esto. En el rostro de Camila apareció una leve sonrisa. Le apretó la mano. Después de reunir mucha fuerza, logró decir 2 palabras. No pasa nada. Una ternura y comunicación poco comunes. Los trámites se realizaron rápidamente. Vuelve a casa primero. Yo aún tengo que trabajar horas extra. Una sensación extraña comenzó a crecer en el corazón de Guillermo, hasta alcanzar su punto máximo. Salió y pidió un taxi, pero descubrió que había olvidado la carpeta con los documentos, así que tuvo que regresar. Vio que Camila aún estaba en el vestíbulo. Ahora sostenía un ramo de rosas aún más grande, de un rojo intenso. Roberto entró por la puerta principal. Ella se acercó de inmediato. Se abrazaron, y él besó con cariño su mejilla. Presidenta Lin, para la compra de la nueva propiedad. Por aquí, desea adquirir una finca, ¿verdad? Después de transferir el apartamento que estaba a su nombre, ahora cumple con el límite de compra y puede adquirir otra propiedad. Cuidado con el escalón. Camila tomó el brazo derecho de Roberto. Ambos, con rostros llenos de felicidad, entraron en la sala interior. Aunque era pleno julio, Guillermo Chan nunca se había sentido tan frío que apenas podía mantenerse en pie, tan frío que el sudor frío le recorría la espalda y la frente. Resultaba que él era el que había sido descartado. Señor Chan, su esposa, la señorita Camila, no respondió a esta demanda. La llamamos y la llamada se conectó, pero no hubo respuesta. Se procederá como aceptación tácita de la solicitud de divorcio. Capítulo 3. Por lo tanto, su solicitud ya ha sido procesada por este tribunal. Desde la fecha en que presentó la demanda, dispone de 30 días para retirarla. Si no lo hace, el vínculo matrimonial entre ambas partes quedará extinguido. La voz de la operadora judicial no tenía ninguna entonación. Quizás, entre las innumerables demandas que atendía cada día, esta era la más sencilla. Guillermo respiró hondo, aunque su mano temblaba. Respondió con un simple de acuerdo. Tomó un taxi de regreso a casa. Observó en silencio todo lo que lo rodeaba y luego comenzó a recoger las cosas de Camila. No pensaba mudarse él, sino limpiar de allí todo lo relacionado con ella. ¿Es usted el esposo de la presidenta Lin? Hay una tarjeta para usted. Llamaron a la puerta. Era el repartidor. Solo le entregó un sobre. Ya no soy el esposo de la señorita Lin. Guillermo tomó la tarjeta y, de pronto, pronunció esas palabras. El repartidor se quedó atónito un segundo y sonrió con incomodidad. Guillermo abrió el sobre. Dentro había una tarjeta escrita a mano. Reconoció la letra de Camila. La abrió, y la voz de Camila salió desde el interior. Te extraño. Me gustas. Te amo. Antes de que Guillermo pudiera reaccionar, una mano con uñas pintadas de rojo le arrebató la tarjeta. Guillermo dio un traspié y casi cayó. Al levantar la vista, vio el rostro sombrío de Camila. El teléfono de Guillermo se iluminó con un mensaje suyo. No toques mis cosas. Antes de que él pudiera responder, Camila ya se había dado la vuelta y bajaba las escaleras. Camila, ¿te estás pasando? La ira explotó en el pecho de Guillermo. La siguió corriendo escaleras abajo. No he revisado tus cosas. ¿Con qué derecho me faltas el respeto? No me importa qué relación tengas con ese tal Roberto, pero no tienes derecho a humillarme. Un chirrido ensordecedor rasgó el aire, el sonido de unos frenos bruscos. Guillermo sintió un dolor agudo en el costado. No alcanzó a ver nada con claridad antes de que un coche lo embistiera con fuerza, lanzándolo por los aires. Con un estruendo seco, cayó pesadamente al suelo. Intentó incorporarse, pero vio una mandíbula bien definida y unas gafas de sol acercarse a su rostro. Unos brillantes zapatos de cuero de cocodrilo pisaron su mano derecha y la aplastaron con fuerza. ¡Ah! El grito salió entrecortado de su garganta. Antes de perder la conciencia,
Vio a Camila correr hacia ellos, completamente distinta a su expresión fría de antes. Tomó con nerviosismo la mano de Roberto y la examinó con cuidado. Solo después de comprobar que estaba bien, suspiró aliviada, hasta que Guillermo perdió el conocimiento. Ella no le dedicó ni una sola mirada. Señor Chan, sus privilegios VIP en el hospital Lin han sido cancelados. Tendrá que quedarse en una habitación individual. Lo siento. Acabamos de confirmar que tampoco quedan habitaciones individuales disponibles. Es posible que deba esperar la cirugía en el pasillo. Además, la lesión en su mano derecha es muy grave. Necesita cirugía inmediata. De lo contrario, en el futuro probablemente no podrá realizar movimientos finos. Al escuchar eso, Guillermo, aún aturdido, se estremeció. Camila, ¿dónde está? Trae mi teléfono. Intentó incorporarse con urgencia para contactar a Camila. El número al que llama está apagado. Un sollozo entrecortado brotó de su garganta. De repente lanzó el teléfono con fuerza contra el suelo, produciendo un fuerte estruendo. El dolor punzante en su mano derecha seguía devorando sus nervios. Señor Chan, hemos encontrado a la presidenta Lin. Ella está en la sala de consulta psicológica con el recién llegado doctor Roberto. Dicen que el doctor Roberto sufrió un susto, pero la presidenta Lin ha ordenado que nadie los moleste. Guillermo se cubrió los ojos con la mano izquierda. La sangre y las lágrimas se mezclaron, empapando la manga de su ropa. Te odio tanto, Camila. Capítulo 4. Guillermo pasó toda la noche en el pasillo, sobreviviendo apenas gracias a la bomba de analgesia, hasta que por fin le tocó turno para la cirugía. Sentía dolor en el cuerpo y en el alma, un dolor tan intenso que casi lo había dejado entumecido. Lo siento, señor Chan. Debido a la fractura con minuta en su mano derecha y al retraso en la cirugía, parte del músculo ha sufrido necrosis. Es posible que en el futuro ya no pueda levantar objetos pesados. El médico sonrió con incomodidad. Sé que usted también estudió medicina. Me temo que, probablemente ya no podrá sostener un bisturí. Hizo una pausa antes de añadir. ¿Quiere hablar con la presidenta Lin? La familia Lin siempre ha sido un gigante en el sector médico. Si recibe tratamiento en el extranjero, quizá aún haya una oportunidad. Guillermo negó con la cabeza. Miró su mano derecha, completamente envuelta en vendas. Ahora ni siquiera podía doblarla. ¿Podría ayudarme a comprar un teléfono nuevo? Quiero denunciarlo a la policía. Antes de que terminara de hablar, la puerta fue pateada con un estruendo. Era Camila. Su expresión, tensa y desagradable al entrar, mostró un leve atisbo de sorpresa y alivio al ver a Guillermo cubierto de vendas y aún con la vía intravenosa. Abrió la boca, pero no logró emitir sonido. Tomó papel y bolígrafo. Anoche no sabía que estabas tan gravemente herido. Contactaré especialistas en el extranjero por tu mano derecha. Guillermo dejó escapar un resoplido por la nariz. Le parecía irónico. No hace falta, mi mano la sanaré yo mismo. Camila frunció ligeramente el ceño, como si no estuviera satisfecha con su reacción. Guillermo quiso mencionar el divorcio, pero lo pensó mejor. Ya no era necesario. Camila sacó su chequera del bolsillo interior. Escribió una cifra y la dejó sobre la mesa. Esta es una compensación. Espero que no culpes a Roberto. Al ver el nombre de Roberto, Guillermo comenzó a temblar sin poder controlarlo. Vete, no quiero volver a verte, Camila. ¿Qué Roberto? Voy a denunciarlo. No necesito tu dinero. Tomó el cheque y lo rasgó en dos, arrojándolo con fuerza hacia ella. Camila se quedó inmóvil. Parecía que nunca había visto a Guillermo perder el control de esa manera. No permitiré que lastimes a Roberto. Aquella frase fue como una espina clavándose en el corazón de Guillermo, imposible de arrancar. Camila se marchó, dejando atrás a un Guillermo que temblaba de pies a cabeza. 10 días más, en 10 días. No tendremos nada que ver el uno con el otro. Señor Chan, estas flores las envía la presidenta Lin. Camila Lin llevaba 3 días consecutivos enviando flores. Guillermo no las miraba, solo respondía con un seco de acuerdo. Apoyado en muletas, recogió sus pocas pertenencias y decidió darse de alta. Al abrir la puerta, descubrió que todo el pasillo del hospital estaba rodeado por un mar de flores, idénticas a las que Camila había enviado esos días, rosas blancas. El corazón de Guillermo dio un vuelco. ¿Cómo sabía Camila que hoy planeaba salir del hospital? Pero al segundo siguiente, las conversaciones de otros pacientes en el pasillo destrozaron su ilusión. La presidenta Camila de la familia Lin es realmente atenta. Para que el doctor Roberto no se sintiera incómodo, envió flores a todas las habitaciones del hospital y redecoró por completo este piso donde él está ingresado.
Seguro que gasta decenas de miles al día. El romance de los ricos es realmente distinto. Rosas blancas. Amor destinado por el cielo. ¡Qué romántico! SHHH. Hablen más bajo. El esposo de la presidenta Lynn también está hospitalizado aquí. Guillermo se recompuso, pálido, apoyándose en la pared. Luego soltó una risa amarga. Un coro de exclamaciones resonó abajo. Instintivamente, se asomó. En el vestíbulo del primer piso, todo estaba decorado con rosas rojas intensas. Camila y Roberto estaban de pie en el centro. Roberto, ¿puedes estar conmigo para siempre? Camila se acercó a él, pronunciando una frase trillada. Roberto sonrió y aceptó la caja del anillo que ella le ofrecía. Todos alrededor aplaudían y felicitaban. Camila besó los labios de Roberto. Guillermo, sin darse cuenta, tocó sus propios labios. ¿Cuánto tiempo hacía que no la había tocado? 1000 y tantas noches y días. ¿Cómo era posible que ya no pudiera ni contarlos? A su lado, Camila no solo parecía tener mutismo selectivo, sino también una extrema obsesión por la limpieza. En ese momento, Guillermo sintió que el mundo entero era como un teatro improvisado y absurdo. Su exesposa, que padecía mutismo selectivo, declaraba públicamente su amor a su exnovio. Al final, no amar era el verdadero pecado. Capítulo 5. Guillermo se quedó un rato más afuera, compró un teléfono nuevo, presentó la denuncia ante la policía y dio su declaración. También cerró con una agencia de estudios en el extranjero el plan para solicitar una maestría el próximo semestre y compró un billete de avión para volar a Estados Unidos en 10 días. Pensaba tratar su mano mientras estudiaba. Cuando regresó a casa ya eran las 7 de la tarde. Miró el apartamento, a medio ordenar y cubierto por una gruesa capa de polvo, y supo que Camila no había vuelto ni una sola vez. Después de comer algo ligero, continuó limpiando sus cosas. La puerta se abrió con un clic. Era Camila. Al ver lo que él estaba haciendo, su expresión volvió a la frialdad habitual. Sentía que Guillermo estaba diferente ese día, pero no sabía exactamente en qué. No se detuvo. Caminó directamente hacia el dormitorio. Se oyeron ruidos de cajones abiertos y objetos revueltos. Luego salió corriendo y empezó a desordenar la ropa y los objetos personales que Guillermo ya había organizado. ¿Qué estás haciendo? Guillermo se acercó, pero ella lo empujó con la mano y él cayó al suelo. ¿Dónde está la grabadora? Era la voz de Camila. ¿Cuánto tiempo hacía que no le hablaba así? ¿Qué grabadora? No la he tomado. Guillermo miró cómo la venda de su mano derecha volvía a teñirse de rojo mientras hablaba. Ella siguió buscando desesperadamente. Guillermo levantó la vista. Nunca había visto a Camila tan descompuesta, sudaba por completo. El pañuelo del cuello estaba deshecho y el vestido cubierto de polvo. ¿Dónde está la grabadora? Se detuvo y lo miró con rabia. Te dije que no la he visto. Nunca había sido tan firme. Se apoyó con la mano izquierda en el suelo y se levantó con dificultad, quedando frente a ella. Camila parecía fuera de sí. La ira subía en oleadas. Abría y cerraba los puños repetidamente hasta que, de repente, tomó un jarrón de porcelana azul y blanca y lo estrelló contra el suelo. Los fragmentos se esparcieron por todas partes. Mi grabadora, ¿dónde está? Se acercó unos pasos más, insistiendo. Su mano derecha estaba cortada por los pedazos de porcelana y la sangre goteaba. Guillermo jamás la había visto tan descontrolada. Reuniendo valor, la empujó y comenzó a alejarse cojeando. Entonces, soy Camila, tengo 18 años. Quiero declararle mi amor a Roberto. Roberto, hoy cumplimos 2 años juntos. Espero que sigamos siempre así. Roberto, ya son 3 años juntos. Mi deseo este año sigue siendo estar contigo para siempre. Roberto, ¿por qué te fuiste? Roberto, voy a casarme. Camila tropezó con unos objetos. De algún lugar rodó una grabadora vieja. Una luz roja parpadeó y comenzó a reproducir su contenido. Eran las confesiones que Camila había grabado para Roberto desde su juventud. Adiós, Roberto. Espero volver a verte. Adiós. Adiós. La grabadora parecía dañada por el golpe y repetía una y otra vez la palabra adiós. Camila se levantó de inmediato. La recogió y empezó a presionar los botones con desesperación, pero no respondía. Guillermo detuvo sus pasos, se giró lentamente y se apoyó contra el mueble del recibidor. Las lágrimas caían sin control por su rostro. Camila, si no me amabas, ¿por qué aceptaste casarte conmigo? La garganta de Camila se movió, como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió. Un mensaje apareció en el teléfono de Guillermo. Déjame explicarte. Guillermo. Guillermo cerró los ojos y se obligó a calmarse. Reprimió con fuerza la amargura que le subía al pecho. Vete, llévate todas tus cosas y sal de mi casa.
Camila apretó los labios. Solo sostuvo con fuerza la grabadora que seguía repitiendo aquella palabra sin cesar. Pasó junto a él y salió por la puerta. El teléfono vibró una vez más. Lo siento. Capítulo 6. En los días siguientes, Guillermo no volvió a ver a Camila. Sin embargo, antes de marcharse, tuvo que ir una vez más al hospital para cambiarse el vendaje. En el pasillo del hospital ya habían actualizado el perfil profesional de Roberto y lo habían colgado en el primer piso, entre los numerosos especialistas. Guillermo lo miró un par de veces y quedó paralizado al ver las publicaciones académicas que figuraban allí. Esa era su tesis de graduación de la universidad. Revisó repetidamente el nombre y la fecha. Coincidían exactamente con los años en que él la había escrito. Señor Chan. Hola. Una voz masculina lo sacó de sus pensamientos. Al girarse, vio a Roberto. ¿Hablamos un momento? Levantó ligeramente una ceja y señaló con la cabeza hacia la zona de descanso. Guillermo observó al hombre frente a él. Roberto era impecable en todos los sentidos, la bata blanca perfectamente planchada, el cabello fijado con cera, cada mechón cuidadosamente acomodado. Roberto sonrió levemente y habló primero. El día que llamó el tribunal, no fue Camila quien contestó, fui yo. Sonrió con una falsa expresión de disculpa. No sabía que guardar silencio equivalía a aceptar el divorcio. El señor Chan no me culpará por eso, ¿verdad? Guillermo guardó silencio unos segundos y luego negó con la cabeza. No, yo quería divorciarme. No insistir es mejor para mí. A Roberto parecía no importarle su respuesta. Y lo del accidente de tráfico, realmente fue un accidente. Ya me disculpé con Camila. Ella me prometió que no me pasaría nada. Supongo que el señor Chan tampoco lo tomará a mal. Guillermo lo miró fijamente, sin decir nada. Sabía que muchas cosas ya no estaban en sus manos. Que Camila protegería a Roberto era algo que siempre había esperado. ¿Viste la tesis, verdad? La voz de Roberto se volvió más grave. Sí, es exactamente lo que estás pensando. Camila sabía que estaba investigando y me la entregó por iniciativa propia. Hizo una pausa y continuó. Gracias por cuidar de Camila estos 3 años. Yo estaba en el extranjero investigando. No podía estar siempre a su lado. Después supe que mi partida repentina hizo que desarrollara mutismo selectivo. Se llevó la mano a la frente con gesto preocupado, pero enseguida volvió a sonreír. Pero mira, apenas llevo poco tiempo de regreso y Camila ya ha mejorado tanto. Guillermo bajó la mirada y comenzó a remover inconscientemente el café que le había dado la enfermera. ¿Viniste a presumir de cuánto te ama Camila? Dejó la cuchara y se bebió de un trago el café negro, amargo. No es necesario, no me interesa el pasado, el presente ni el futuro de Camila, no me importa, no me gustan las mujeres que no pueden hablar. Hizo una breve pausa, pero recuerda una cosa, fui yo quien la dejó primero. Sin esperar respuesta, se levantó y caminó hacia la caja para pagar. Señor Chan. Roberto pareció insatisfecho con su reacción. Se levantó y trató de sujetarle la mano derecha. Guillermo sintió un dolor punzante cuando Roberto la apretó con fuerza. La apartó bruscamente. Van. Por el rabillo del ojo, Guillermo vio una figura esbelta y familiar. Era Camila. Ella se arrodilló de inmediato junto a Roberto, que había tropezado contra la barandilla. Camila, ¿estoy bien? De verdad, no soy tan frágil, solo perdí el equilibrio. Guillermo se detuvo un segundo. No quería involucrarse y dio un paso para irse, pero Camila le dio una bofetada. El sonido seco resonó por todo el pasillo del hospital. Pacientes y personal médico se giraron a mirar. Incluso Camila pareció sorprendida por su propio gesto. Tú, miró su propia mano, pero enseguida su expresión volvió a la frialdad habitual. Pide, perdón. Guillermo se cubrió la mejilla derecha, que ardía de dolor. No pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Cada vez que Camila le hablaba de verdad, era por Roberto. ¿En qué era inferior a él? Aunque ya no importaba. Camila, ¿cómo puedes golpear al señor Chan? Está bien, Camila, no hace falta que el señor Chan se disculpe. Roberto sostuvo con naturalidad el brazo de ella y le habló con suavidad. El hielo en el corazón de Camila comenzó a derretirse otra vez. Hubo un tiempo en que Guillermo creyó que, si era lo bastante atento, Camila terminaría aceptándolo. Creyó que, si consultaba todos los libros y estudios posibles, algún día curaría su mutismo selectivo. Había imaginado muchas cosas, pero la Camila de la realidad nunca le perteneció. Capítulo 7. El vuelo hacia Estados Unidos era a las 4 de la tarde. A las 12 del mediodía, Guillermo recibió la sentencia oficial del tribunal. Desde ese momento, era completamente libre. 1 de la tarde, cafetería debajo de la empresa. Nos vemos. Era un mensaje de Camila.
Guillermo lo pensó un momento y decidió ir. Con la maleta en la mano y la sentencia de divorcio en la otra, llegó temprano a la cafetería. Esperó desde la 1 hasta la 1:30, de la 1:30 a las 2. Había sido Camila quien lo había citado, pero fue ella quien no apareció. Le envió varios mensajes. Todos quedaron sin respuesta. Al final, solo llegó una breve contestación. Estoy ocupada. Hola, ¿el señor Chan? Soy la asistente de la presidenta Lin. La presidenta me pidió que le informara que surgió un asunto inesperado y no puede acudir a la cita. Guillermo no dijo nada. Era algo que ya esperaba. La presidenta Lin también me pidió decirle que le ha conseguido un especialista en Reino Unido para la reconstrucción de huesos y músculos de la mano. Más adelante se organizará su traslado para el tratamiento. Además, ha transferido 20 millones más a su cuenta para cubrir sus gastos de vida y tratamiento durante este tiempo. Guillermo sostenía el teléfono con una mano y la maleta con la otra mientras se levantaba. Las palabras "no hace falta" aún no habían salido de su boca cuando levantó la vista. Al otro lado de la calle, en una cafetería al aire libre, estaban Camila y Roberto, riendo y conversando. Roberto inclinaba la cabeza con una sonrisa suave. Camila, con expresión radiante, se inclinaba hacia su hombro. El sol brillaba con intensidad, como si los envolviera en una capa dorada. En los últimos 3 años, Camila nunca había parecido tan feliz. Guillermo detuvo de inmediato sus pensamientos. ¿Señor Chan? ¿Sigue ahí? La asistente aún hablaba al teléfono. Guillermo presionó con decisión el botón rojo para colgar. Pagó la cuenta y salió rápidamente. Cruzó la calle y se plantó frente a ellos. Sacó la sentencia de divorcio que había apretado en la mano durante todo el camino y la dejó caer con fuerza sobre la mesa. El golpe hizo que el café y el jugo se derramaran, salpicando la ropa de Roberto. Camila sujetó de inmediato la mano derecha de Guillermo. Ni siquiera miró el documento. Tras unos segundos de tensión, como si comprendiera que discutir con el obstinado Guillermo no tenía sentido, rodeó la mesa y comenzó a limpiar cuidadosamente la camisa y los pantalones de Roberto con una servilleta. ¿Estás bien, Roberto? Guillermo se quedó allí unos segundos en silencio. Luego llamó un taxi rumbo al aeropuerto. Pasajeros con destino a Estados Unidos. Diríjanse a la puerta de embarque T1. Un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Guillermo, creo que deberías disculparte con Roberto. Sin dudar ni un segundo, bloqueó y eliminó el contacto. Entregó su documento de identidad, pasaporte y visado al personal de seguridad. El empleado lo escaneó con cierta curiosidad. ¿Se divorció hoy? Guillermo facturó su equipaje y levantó la mirada con una ligera sonrisa. Sí, estado civil, divorciado. El aire acondicionado del avión estaba muy frío. Guillermo pidió a la azafata una manta de cachemira gratuita y se envolvió en ella. Cayó en un sueño profundo, sin siquiera escuchar el anuncio del despegue. En su mente solo quedaba un pensamiento. Camila, adiós. Capítulo 8. Presidenta Lin. Sobre el billete que reservé para el señor Chan con destino al Reino Unido. La aerolínea informó que no realizó el check-in. Tampoco he podido contactar con el señor Chan. Camila Lin estaba sentada tras su escritorio, atendiendo una montaña de documentos. Desde que Roberto había regresado a Ciudad A, su eficiencia había disminuido notablemente, lo que ya había provocado el descontento de varios altos ejecutivos y accionistas. Desde aquella discusión desagradable, hacía casi 10 días que no tenía contacto con Guillermo. Camila sabía que Guillermo no estaba dispuesto a disculparse. Y también era consciente de que en ese tiempo había favorecido demasiado a Roberto. Por eso no lo había molestado. Organizar que Guillermo viajara al Reino Unido para tratar su mano también era, en el fondo, una forma de darles a los tres un poco de distancia. Además, los 20 millones que transfirió a la cuenta del señor Chan como gastos de manutención fueron devueltos automáticamente por el banco. El banco respondió que, usted y el señor Chan ya están divorciados. Él ya no figura en su cuenta familiar y no se permiten transferencias de esa magnitud. Camila se quedó inmóvil al oír eso. La pluma que sostenía trazó una gruesa línea negra sobre el documento frente a ella, rasgando incluso el papel. Chasqueó la lengua y escribió en su teléfono. ¿Qué divorcio? La asistente, de pie frente a ella, también se quedó atónita. El departamento jurídico de la empresa recibió la sentencia de divorcio hace unos 10 días y ya actualizó su estado civil de casada a divorciada. ¿No lo sabía? Tráeme el documento. Tras una breve espera, la asistente le entregó la sentencia judicial. Era un documento simple, apenas 2 páginas. Camila miró la fecha al final. Era el mismo día en que Guillermo se había ido tras discutir con ella.
Sacó el teléfono y deslizó hacia arriba y hacia abajo hasta que, usando la barra de búsqueda, encontró el contacto de Guillermo en WeChat. ¿Cuándo solicitaste el divorcio? Pero en el instante en que envió el mensaje, apareció un signo rojo de exclamación acompañado de una línea pequeña de texto. La otra parte no es tu contacto. La asistente observaba cómo la expresión de Camila cambiaba, hasta quedarse inmóvil mirando la pantalla. Averigua dónde está ahora Guillermo. Camila suspiró. Se sentía inexplicablemente frustrada. Tras dar la orden, volvió a concentrarse en su trabajo. Camila, dijiste que hoy me acompañarías a cenar con los representantes farmacéuticos. Yo, tengo que trabajar horas extra. Camila besó con resignación los labios de Roberto y volvió a inclinarse sobre los contratos, revisando cláusulas, firmando y preparando documentos para negociaciones comerciales. Camila, ¿cuándo podré conocer a tus padres? Mis padres regresan del extranjero la próxima semana. También quieren conocerte. Mi padre dijo que, si la conversación va bien, le gustaría formalizar lo nuestro. Roberto le quitó el contrato de las manos y lo sostuvo detrás de su espalda, obligándola a mirarlo. Camila no tuvo más remedio que alzar la vista. El rostro de Roberto estaba demasiado cerca. El aroma intenso de su colonia llenaba el aire. Camila, que era alérgica por naturaleza, estornudó involuntariamente. La expresión de Roberto cambió levemente, apretó los labios y se inclinó más cerca. Camila, no quiero esperar tanto, ahora que ya estás divorciada. Lo nuestro es completamente legítimo. Al oír eso, la mano de Camila, que iba a tomar un pañuelo, se detuvo en el aire, giró la cabeza y lo miró fijamente. ¿Cómo? ¿Sabes que estoy divorciada? Las palabras salieron de su boca. Roberto se quedó paralizado un instante. Su expresión se tornó nerviosa y apartó la mirada. Yo, lo escuché, de tu asistente. Una oleada de desagrado surgió en el pecho de Camila. Sabía que su asistente jamás divulgaría información privada. No creyó esa respuesta. ¿Tú aceptaste la solicitud de divorcio? Al escucharla, Roberto mostró un leve enfado. Camila, dijiste que me amabas. ¿Vas a enojarte conmigo por ese hombre? No sabía que era una llamada del tribunal. Contesté por ti y luego pensé que, con tu mutismo selectivo, no era apropiado responder en tu nombre. ¿Cómo iba a saber que, si no respondías, se consideraría aceptación del divorcio? Apoyó ambas manos sobre el escritorio y bajó el tono, adoptando una actitud conciliadora mientras intentaba acercarse a sus labios. ¿Te enojaste conmigo? Rodeó el escritorio y comenzó a masajearle los hombros. Lo siento, Camila, fue mi error. No te enfades conmigo. Sí. Camila, incómoda, evitó instintivamente sus manos. Abrió la boca para hablar, pero el olor del perfume volvió a irritarla. Finalmente, decidió escribir en su teléfono, sobre conocer a tus padres. Hablaremos cuando termine esta etapa de trabajo. Capítulo 9. Consértame una cita con el juez presidente del caso en el grupo. Camila envió el mensaje a su asistente. A la mañana siguiente, acudió como de costumbre a la clínica de otorrinolaringología de su propio hospital para revisar su mutismo selectivo. Presidenta Lin, su mutismo selectivo ha mejorado, pero la mejoría sigue siendo limitada. Le recomiendo continuar con la rehabilitación aquí. Hace un tiempo, el señor Chan me envió un correo electrónico muy largo. En él detallaba la evolución de su condición durante estos 3 años. Después de leerlo, me sentí muy inspirado. Creo que podríamos iniciar un nuevo ciclo de tratamiento. En esta nueva fase combinaré su situación específica con un enfoque completamente nuevo. No es necesario. Antes de que el médico terminara, Camila ya había escrito su negativa. Transfiera el expediente al doctor Roberto, que él organice mi tratamiento. Al salir de la consulta, pensaba marcharse directamente, pero sus pasos se detuvieron. Cambió de dirección. Justo tenía tiempo para ir a ver a Roberto. Ya dije que me llamen señor presidente, no doctor Roberto. Antes de que Camila llegara a la puerta del despacho médico, ya escuchaba su voz. Frunció el ceño y no entró de inmediato. Sí, señor presidente. El hospital notificó que debe asistir a la reunión de las 4 de la tarde y a las 5 tiene programada una cirugía. La voz de la enfermera se hacía cada vez más baja. Desde la puerta entreabierta, Camila pudo ver a Roberto arreglándose el cabello frente a un espejo. Sobre el escritorio había varias botellas de perfume y productos de fijación. Además, el director espera que cumpla el reglamento interno. Los médicos no pueden usar perfume ni productos fijadores durante la jornada ni en cirugía. Antes de que terminara, Roberto golpeó la mesa con fuerza. ¿Sabes de quién es este hospital? Este hospital pertenece a mi esposa. Soy el futuro esposo de la presidenta Camila Lin.
Así que soy el señor presidente. ¿Crees que pesa más mi palabra o la del director? Su tono era pausado, pero cargado de intimidación. La enfermera se encogió y, abrazando sus documentos, abrió la puerta apresuradamente. Se encontró de frente con Camila. Presidenta Lynn. Hizo una profunda reverencia. Roberto se volvió, sorprendido. Rápidamente se levantó. Empujó a la enfermera hacia afuera con impaciencia y, al girarse hacia Camila, recuperó una sonrisa encantadora. Camila, ¿viniste a verme? Extendió el dedo índice y tocó suavemente su mejilla. Luego tomó su mano derecha y la condujo al despacho. El fuerte olor a perfume le resultaba casi nauseabundo. No deberías. Camila apenas empezó a hablar cuando Roberto la acorraló contra la puerta. Está bien, ya sé, no hay que ser tan llamativos. Intentó besarla. Camila mantuvo los labios firmemente cerrados y solo inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás. Sus labios apenas se rozaron. Roberto se tensó un instante. ¿Ya no te gusto? Entonces iré a disculparme con ella. Hizo ademán de salir, pero Camila lo sujetó del brazo. La próxima vez. Ya entendí, Camila. No lo haré. Quédate tranquila. Camila contuvo la respiración. Quería decir algo, pero no logró pronunciarlo. Sentía el pecho oprimido. Escribió en su teléfono. Mi expediente del mutismo selectivo debería haber llegado ya. ¿Puedes encargarte tú del próximo tratamiento? Roberto leyó el mensaje y un destello de impaciencia cruzó sus ojos. ¿Mutismo selectivo? Pero si ya casi estás curada. Camila, con que estés más tiempo conmigo y te cases conmigo, se resolverá naturalmente. No necesitas tratamiento. Sacó su pasaporte del cajón y se lo mostró. La próxima semana llévame de viaje al extranjero. Sí. Aún necesito un ciclo más de tratamiento. Roberto se soltó bruscamente de su mano y, de espaldas a ella, empezó a enfadarse. Ya dije que no hace falta. También soy graduado de una universidad prestigiosa en medicina. ¿Por qué no confías en mí? Además, desde que regresé, tu mutismo ha mejorado mucho. No, este tipo de problemas psicológicos se curan saliendo a distraerse. Ya no quiero seguir trabajando aquí. Es demasiado aburrido. Camila observó su espalda y, sin saber por qué, pensó en Guillermo. Te acompañaré a cada sesión de tratamiento. Sí, te acompañaré hasta que te cures. La imagen de Guillermo sonriendo apareció en su mente. Tras un largo silencio, reprimió su malestar y lo abrazó suavemente por detrás. S.A. Las palabras salieron lentamente de su boca. Su garganta picaba, el pecho le pesaba. Lo siento, Presidenta Lynn. La sentencia ya ha sido dictada y ha entrado en vigor. Es una decisión de autoridad pública. No puede modificarse. No creo que sea necesario acudir personalmente al grupo. Tengo muchos otros casos que atender. Camila abrió la boca para decir algo, pero la opresión persistía. No logró emitir sonido alguno. Al no recibir respuesta, el juez se despidió y colgó. Camila miró la pantalla que indicaba llamada finalizada. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Ella y Guillermo realmente estaban divorciados. Capítulo 10. Guillermo durmió más de 10 horas seguidas. Solo cuando sonó el aviso de aterrizaje del avión se despertó lentamente. El aire acondicionado estaba fuerte, pero la manta de lana que llevaba encima le daba una temperatura reconfortante. El avión está a punto de aterrizar en el aeropuerto de Guasú, Estados Unidos. Por favor, prepárense. Guillermo se incorporó, encendió el teléfono y se conectó al wifi del avión. Sonaron notificaciones apresuradas. Rápidamente puso el móvil en silencio y pidió disculpas en voz baja al pasajero de al lado. Al mirar con atención, vio varias llamadas perdidas de números estadounidenses desconocidos y una nueva solicitud de amistad en WeChat. No había ni un solo mensaje relacionado con Camila. Guillermo dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Solo cuando sintió la ligera ingravidez del aterrizaje tuvo una verdadera sensación de que su nueva vida comenzaba. Señor Chan, ¿planea vender el apartamento de lujo a su nombre por 25 millones? Sí, necesito el dinero con urgencia. Véndalo lo antes posible. Si es necesario, puede bajar un poco el precio. Con un clic colgó la llamada y continuó limpiando su nueva vivienda en Estados Unidos. De todo lo relacionado con Camila, solo quedaba aquel apartamento que ella le había transferido hacía poco. En su situación actual, era conveniente venderlo y convertirlo en efectivo. En una semana comenzaría un máster de 4 años en una prestigiosa facultad de medicina de Guasú. Su especialidad seguiría siendo la que dominaba, salud mental y medicina torácica. La persona que lo había agregado ese día era una profesora del departamento de admisiones, una mujer de ascendencia chino-estadounidense llamada Misty. Tras aceptar la solicitud,
Guillermo la saludó brevemente. Ella le envió el plan de estudios, la asignación de alojamiento y otras indicaciones importantes. Respecto al tratamiento de su mano derecha, también le trajo buenas noticias. El hospital afiliado a la facultad le ofrecería el tratamiento más avanzado y con tarifas internas preferenciales. Además, le informaron que había un caso más grave que el suyo que se había recuperado en apenas 6 meses. En su caso, se estimaba una recuperación de entre 2 y 4 meses. Todo avanzaba de manera ordenada, tal como había imaginado. Camila no volvió a contactarlo. Su carácter siempre había sido orgulloso. Al principio quizá pensó que él solo estaba enfadado o manteniendo una guerra fría, y cuando conociera la verdad, ya no habría ningún motivo ni excusa para que se comunicaran. El clima en Estados Unidos era agradable. La luz del sol atravesaba las limpias ventanas de cristal, iluminando incluso el polvo más fino sobre la mesa. Guillermo empezó a tararear sin darse cuenta. Guillermo, hemos comprobado que tu tesis de licenciatura aparece registrada bajo el nombre de un tal Roberto, de la Facultad de Medicina de Manchester, en Reino Unido. ¿Sabías esto? Misty volvió a llamarlo. La mirada de Guillermo se ensombreció. Sí, mi exesposa le entregó mi tesis, pero tengo mi esquema original, los borradores detallados y los registros de cada investigación de campo que realicé personalmente. Puedo aportar todas las pruebas necesarias. Misty rió suavemente. Perfecto, envíame toda la documentación a mi correo. Iniciaremos un proceso formal por mala conducta académica en nombre de la universidad. En unos 10 días hábiles podrás recuperar tu trabajo. Guillermo aceptó repetidas veces. Tras colgar, abrió de inmediato su ordenador para preparar los documentos, aunque el dolor en su mano derecha lo obligaba a detenerse cada pocos minutos. La alegría llenaba su corazón. Quizá, dejar a Camila fue la decisión más acertada que tomó en estos 3 años. Capítulo 11. Tras más de 2 semanas trabajando día y noche sin descanso, Camila sufrió un paro cardíaco en pleno vuelo hacia Tailandia. En ese momento, Roberto estaba sentado a su lado en clase ejecutiva, disfrutando tranquilamente de una película. Camila sintió cómo la asfixia se extendía desde su pecho por todo su cuerpo. Era como si una enorme roca le bloqueara la garganta. Reunió todas sus fuerzas para intentar tocar a Roberto. Su mano cayó pesadamente, aunque Roberto no llevaba auriculares. No notó en absoluto que Camila, a su lado, se había desmayado en silencio. En el instante previo a perder el conocimiento, la desesperación le dolió más que el propio cuerpo, y no sabía por qué, pero al verse obligada a cerrar los ojos, lo que apareció ante ella fueron fragmentos de su vida con Guillermo. Guillermo limpiando cuidadosamente la casa, Guillermo preparando cada día comidas nutritivas para ella, Guillermo planificando su rutina de ejercicio, organizando su agenda al detalle, incluso resolviendo parte de sus asuntos laborales. Antes de que su conciencia se hundiera por completo, quiso esbozar una sonrisa, pero no pudo. Le pareció absurdo. Ella, heredera única de una familia multimillonaria, y durante esas 2 semanas había estado comiendo comida para llevar todos los días. La oscuridad la envolvió por completo. Cuando volvió a percibir una luz blanca y difusa, no sintió ninguna alegría por haber sobrevivido. La condición de la presidenta Lynn es grave. El diagnóstico preliminar es paro cardíaco causado por agotamiento extremo. Sin embargo, según su historial médico, también podría tratarse de una complicación derivada de su mutismo selectivo. Ha sido una suerte que la tripulación lo detectara a tiempo. De lo contrario, podría haber sufrido muerte cerebral. La conciencia de Camila seguía borrosa. Intentó mover un dedo, pero no pudo. Curiosamente, no sentía dolor. Lo que más percibía era, por un lado, un cansancio insoportable que deseaba liberación, y por otro, un vacío en el corazón, una amargura punzante. Había pasado tanto tiempo y aún no escuchaba la voz de Roberto. Roberto, ¿es usted familiar de la presidenta Lynn? Silencio. Camila esperó, pero no hubo respuesta. La presidenta Lynn necesita cuidados constantes. Estos 3 días son críticos. Debe haber alguien a su lado en todo momento para prevenir otra emergencia. Si algunos indicadores se estabilizan después de 3 días, lo mejor sería contratar un vuelo privado y regresar al país. ¿3 días? Pero yo tenía reservada una excursión de isla en isla para hoy. La voz de Roberto estaba teñida de irritación. Incluso el médico suspiró. Se trata de una vida. Puede volver a Tailandia cuando la presidenta Lynn esté mejor y viajar juntos. ¿Puedo contratar a un cuidador para ella? Parecía haber encontrado una solución conveniente. Su tono incluso tenía un leve alivio. Pero Camila sintió que caía en un abismo sin fondo. Aquella sensación amarga cercana a la muerte volvió a invadirla. Claro, claro. Ese era el hombre que había amado. ¿Cuándo Roberto dejó de amarla tanto? Bip, bip.
El monitor cardíaco a su lado comenzó a emitir una alarma aguda. Malas noticias. Signos vitales inestables. Preparar 3 miligramos de adrenalina. Van. El médico aplicó el desfibrilador cubierto de gel y su cuerpo se arqueó en el aire. Una luz blanca explotó ante sus ojos antes de caer pesadamente de nuevo sobre la cama. Una y otra vez. Sintió como si toda la sangre se concentrara en su cabeza, hinchándose hasta el punto de estallar. Y entonces volvió a hundirse en una oscuridad caótica. Capítulo 12. Presidenta Lin. Por fin despertó. ¡Qué alivio! Cuando Camila Lin volvió en sí, sintió como si tuviera una bola de fuego en la garganta. Quería toser, pero no podía. Sus labios estaban resecos. Agua. La voz que escuchó no era la de Roberto, sino la de su asistente. Al oírla, el asistente ajustó con cuidado la cama para que pudiera incorporarse un poco. Presidenta Lin, beba despacio. Camila dio pequeños sorbos, pero cada trago le costaba un enorme esfuerzo. Señaló su garganta, indicando que sentía una molestia intensa. ¿Le duele la garganta? De acuerdo, llamaré al médico de inmediato. El asistente salió apresuradamente al pasillo a buscar al médico, olvidando incluso presionar el botón de emergencia que tenía al lado. Camila movió los ojos para examinar la habitación. Seguía en Tailandia. Roberto no estaba a su lado. Su asistente debía de haber sido llamado después de que volviera a perder el conocimiento. El médico y las enfermeras entraron rápidamente. Tras una revisión básica, el médico suspiró aliviado. Presidenta Lin, por ahora está fuera de peligro. Sin embargo, aún se encuentra en periodo crítico y deberá permanecer aquí unos días más. La altitud del vuelo podría provocar hipoxia y desencadenar de nuevo problemas cardíacos. Camila miró a su asistente, quien entendió al instante. La presidenta Lin dice que siente molestias en la garganta. Tal vez sea necesario revisarla de nuevo. Antes de que el médico pudiera responder, la voz de Roberto sonó desde la puerta. La garganta de Camila está perfectamente. Yo mismo la he examinado recientemente. Todos se volvieron. Roberto llevaba un gran reloj de oro en la muñeca, gafas de sol apoyadas en la cabeza, vestido como si estuviera de vacaciones. En sus manos sostenía varias bolsas de marcas de lujo. Camila, por fin despertaste. Te estuve esperando muchísimo tiempo y no despertabas. Salí menos de media hora y justo entonces abriste los ojos. Estoy tan feliz. Apartó a los demás y se lanzó hacia la cama. El impacto hizo que el pecho de Camila se sacudiera con dolor. De pronto, vomitó una bocanada de sangre. Roberto dio un salto hacia atrás al ver la sangre, retrocediendo varias veces con evidente disgusto. Al notar las miradas de los presentes, forzó una sonrisa incómoda. Fue inesperado. No reaccioné a tiempo. Solo entonces regresó lentamente junto a la cama y tomó un pañuelo para limpiarla. El rostro de Camila se endureció, giró la cabeza y evitó su mano. La mano de Roberto quedó suspendida en el aire. El asistente aprovechó para tomar el pañuelo y limpiar con cuidado la sangre de la cama. Quizá debería descansar un momento afuera mientras el médico revisa nuevamente a la presidenta Lin. ¿Qué estás insinuando? ¿Que no sé de medicina? Algo en esas palabras tocó una fibra sensible en Roberto, y su ira estalló. Pero el asistente, firme, lo empujó hacia el pasillo y cerró la puerta con llave. Roberto comenzó a forcejear con el picaporte. Al ver que no se abría, empezó a golpear la puerta con fuerza. ¿Con qué derecho no me dejas entrar? También soy médico. ¿Por qué no puedo estar presente? Soy el futuro esposo de la presidenta Lin. ¿Y tú qué eres? Cuando Camila se recupere haré que te despida. Camila, ábreme la puerta. La última frase provocó algunas risas contenidas en la habitación. Mis compras todavía están ahí dentro. Capítulo 13. El reconocimiento de la autoría de la tesis de Guillermo llegó con rapidez. La audiencia quedó fijada para 3 días después. El tribunal académico estaría compuesto por el director de máster de Roberto en la Facultad de Medicina de Manchester y 2 profesores del máster en Medicina de Guasó. Los 3 revisarían en el acto el documento, los rastros de edición y colaboración, y emitirían el veredicto final. Ese día, Guillermo se vistió con esmero, traje gris oscuro, camisa blanca de cuello alto, americana a juego, pantalones tobilleros del mismo tono y zapatos de cuero marrón pulido. Al mirarse al espejo sintió que faltaba algo. Se dirigió a un mostrador de Montblanc cercano y eligió un juego completo de broche y reloj. Tiene un gusto excelente, señor, exclamó la dependienta sin escatimar elogios. Guillermo respondió con una sonrisa tranquila. Gracias. Cuando llegó al lugar, Misty ya estaba allí. Pasado un rato llegaron los profesores. Roberto, sin embargo, no apareció. Señores,
El número de teléfono que dejó el señor Roberto permanece inalcanzable. También se le enviaron notificaciones por escrito sin respuesta. Según el reglamento, la evaluación comenzará oficialmente, tras el anuncio del personal. Todos presentaron la documentación preparada, el manuscrito original, los registros de escritura y citación aportados por Guillermo, así como materiales académicos recopilados sobre Roberto, trabajos de clase, otras publicaciones, etc. Ya que él no había presentado ninguna prueba, el resultado fue rápido y sin sorpresa. Tras deliberación, se determina que la autoría de la tesis corresponde al señor Guillermo. Con la aprobación del decano de la Facultad de Medicina de Manchester, se revocan parcialmente los logros académicos del señor Roberto y se retiran su título de máster y su diploma de grado. La sala estalló en aplausos. Misty, radiante, le dio un abrazo entusiasta. Guillermo sentía que sus manos temblaban. Tenía el rostro ligeramente enrojecido y los ojos brillantes de lágrimas. Al notar su emoción, Misty pensó que quizá había sido demasiado efusiva. Lo siento, Cheng, es que estoy muy feliz por ti. Guillermo negó con la cabeza. Estoy demasiado feliz. Su voz vibraba. Nunca imaginé que todo sería tan fluido. En casa siempre me enseñaron a no competir, a no pelear por nada. Creí que, con tal de tener. Se quedó en silencio un instante, como si algo se atascara en su garganta. Luego recuperó la compostura. No importa, el pasado ya no importa, lo importante es ahora. Estoy realmente feliz, aunque siempre fue mío. Nunca pensé que la justicia me lo devolvería. Los ojos de Misty brillaban también. Claro que hay justicia aquí. Guillermo, mereces recuperar tu investigación. Al volver a casa, recibió un correo oficial de felicitación de su universidad de origen. Al entrar en la base de datos médica y buscar el título de su tesis, vio que el nombre de autor había sido actualizado, ya no figuraba Roberto, sino Guillermo. La eficiencia era asombrosa. Guillermo casi se puso a bailar en medio del salón. Parecía que su renacimiento había comenzado el día del divorcio. Antes del matrimonio había vivido por sus padres y su familia. Después, había trasladado su registro familiar al de Camila y trabajado sin descanso por ella. Durante esos 3 años, casi no hubo una comida que preparara para sí mismo. Resultaba que divorcio y renacimiento eran casi sinónimos. Capítulo 14. Después de casi 2 semanas de recuperación en Tailandia, Camila regresó al país en un vuelo privado. Su problema cardíaco había mejorado, pero su mutismo selectivo, en cambio, se había agravado. Ni siquiera frente a Roberto podía pronunciar una frase con naturalidad. Al segundo día de despertar ya había retomado el trabajo. Roberto, por su parte, seguía de compras, saltando de isla en isla y saliendo de fiesta sin parar. Incluso había alquilado temporalmente una vivienda allí. Cuando Camila confirmó la fecha del regreso en vuelo privado, él mostró evidente descontento. Otra vez volver a trabajar. Camila, ¿puedo renunciar? Roberto bebió un sorbo de agua mientras hablaba en el avión. Camila, por costumbre, quiso tomarle la mano, pero cuando apenas la había levantado a la mitad, de manera inconsciente cambió el gesto y tomó su propio vaso. Haz lo que creas conveniente. Entonces, cuando volvamos, ¿nos casamos oficialmente? Mis padres ya me enviaron el libro de familia. Quiero estar contigo en el mismo registro. Se inclinó hacia ella. El fuerte aroma de su perfume le provocó dolor de cabeza. Aquella frase, sin embargo, hizo que Camila se quedara inmóvil. De pronto recordó que, cuando se casó con Guillermo, él trasladó su registro familiar al suyo. Ahora, ni siquiera sabía cómo habrían quedado esos asuntos. Roberto notó su silencio y frunció el ceño, adoptando un tono cada vez más sarcástico. Camila, si no quieres casarte conmigo ni presentarme a tus padres, ¿acaso solo estabas jugando conmigo? Antes de irme al extranjero dijiste que te casarías conmigo. Ahora he vuelto. Estás divorciada y libre, pero no reaccionas cuando hablo de matrimonio. ¿Sigues queriendo a Guillermo? ¿Ahora que se fue lo echas de menos? Aquellas palabras la golpearon con precisión. Ni siquiera miró a Roberto. Se quedó observando el vaso frente a ella. ¿Había estado pensando demasiado en Guillermo últimamente? ¿Lo echaba de menos? ¿Aún le importaba? Si Guillermo estuviera allí, ¿la habría obligado a volar al extranjero bajo tanta presión laboral? ¿Habría notado antes su malestar? ¿Habría permitido que la rescataran 2 veces en el hospital? ¿Su mutismo habría empeorado así? Un estruendo la devolvió a la realidad. Giró la cabeza. Roberto estaba de pie frente a ella, furioso. El vaso que había tirado al suelo estaba hecho pedazos. El agua se extendía por el piso. Las azafatas se acercaron, pero dudaban en intervenir. Camila, habla. ¿Por qué no respondes?
¿Me amas o no? Dilo. Camila levantó la vista. La voz de Roberto retumbaba en la cabina. Su rostro estaba desfigurado por la ira. En un instante, el hombre frente a ella le resultó completamente extraño. Ya no era atento ni comprensivo. ¿En qué momento todo cambió? ¡Plaf! El sonido seco de una bofetada resonó en el avión. Camila, incrédula, llevó la mano derecha a su mejilla y miró a Roberto. Él también parecía aturdido, mirando su propia mano. La cabina quedó en silencio, salvo por el zumbido constante del aire acondicionado. Camila, lo siento, lo siento. No fue intencional. Es que estaba desesperado. No me respondes, no entiendo por qué no me hablas. Sus labios temblaban. Intentó acercarse para abrazarla, pero el asistente de Camila se interpuso. Camila se giró, sentía el pecho oprimido, como si el aire no fuera suficiente. Con gesto cansado agitó la mano derecha. De inmediato, varios guardaespaldas avanzaron y llevaron a Roberto, que aún protestaba y forcejeaba, a otra cabina. El corazón de Camila latía con fuerza, cada vez más rápido. Su respiración se volvió irregular, y volvió a desmayarse. Capítulo 15. Cuando Camila volvió a despertar, seguía en el hospital. Los equipos médicos a su alrededor eran incluso más sofisticados que antes. El constante pitido de las máquinas le provocaba dolor de cabeza. Levantó la mano para intentar apagar el sonido, pero una oleada de náusea le subió por la garganta. Al principio vomitó lo poco que había comido en el avión. Luego solo bilis amarga. Se sostuvo del borde de la cama y respiró con dificultad durante largo rato hasta que finalmente logró calmarse. En ese momento, se oyeron discusiones afuera. Un sonido seco de bofetada resonó, seguido de la voz airada de Roberto. Sin embargo, Camila no sintió ninguna reacción. No sabía cómo describir lo que sentía. ¿Era falta de energía para preocuparse por él, o simplemente ya no le importaba tanto? ¿Quién te dio el valor para golpear a mi hija? En el país estaba perfectamente bien. ¿Cómo es que después de ir contigo a Tailandia sufrió un paro cardíaco en el avión, y cuando apenas se había recuperado un poco, volvió a desmayarse en el vuelo de regreso? ¿Sabes lo peligroso que fue? Si a mi hija le pasa algo, ni 10.000 vidas tuyas bastarían para compensarlo. Camila sabía que su madre nunca había aceptado a Roberto desde hacía 3 años. Ahora tenía aún más motivos para oponerse a su relación. La voz de Roberto pasó de fuerte y desafiante a cada vez más débil. Tía, me equivoqué. De verdad. Fue porque Camila no me respondía y me desesperé. Pensé que ya no me amaba. Perdóneme, por favor. Perdóneme. Camila se incorporó lentamente apoyándose en la cama. Tomó un poco de agua y se enjuagó la boca hasta sentirse algo más clara. Pero su garganta seguía ardiendo. Ahora incluso tragar le resultaba extraño, como si algo estuviera atorado. Al oír movimiento en la habitación, la puerta se abrió bruscamente. Roberto entró con la misma ropa que llevaba en el avión. Evidentemente, la habían trasladado directamente al hospital tras el incidente. Él tropezó al entrar y cayó de rodillas frente a ella. Sus manos se aferraron desesperadamente a sus rodillas. Camila, escúchame, por favor. No fue intencional. No quise que te enfermaras. No sabía que sería tan grave. El mutismo selectivo no provoca algo así. Soy médico, lo sé. Temblando, intentó tocar su mejilla. Camila, di algo. Sí, sé que me amas, ¿verdad? Camila lo miró con expresión serena, como el agua inmóvil. Quizá no era que no pudiera hablar. Simplemente no quería hacerlo. Su madre permanecía en la puerta, observándolos en silencio, esperando que su hija tomara una decisión. Camila levantó la vista y miró a su asistente detrás de su madre. De inmediato, varios guardaespaldas entraron y comenzaron a levantar a Roberto, que seguía sentado en el suelo. No, no me lleven, Camila, Camila, no puedes hacerme esto. Volví al país solo por ti. ¿No recuerdas lo que pasó hace 3 años? Camila. Su voz se fue perdiendo en el pasillo, acompañada por el ruido de objetos golpeándose y cayendo. Camila cerró los ojos. Hija, dijo su madre acercándose lentamente, sé que has crecido y tienes tus propias decisiones. Sé lo de tu divorcio con Guillermo. Era asunto de ustedes dos, aunque yo me opusiera. Si ustedes no eran felices, no tenía sentido. Pero la persona que eliges ahora, ¿realmente te hará feliz? Quiero que lo pienses con calma. Capítulo 16. Camila miraba con incredulidad el informe de diagnóstico de su garganta que tenía frente a ella. Presidenta Lin, tras los exámenes hemos determinado que su problema para hablar puede deberse en parte al mutismo y en parte a un tumor que ha crecido detrás de la tráquea. Es posible que se deba al exceso de trabajo durante este periodo. El tumor ha estado desarrollándose con rapidez últimamente. Le recomendamos que, en estos días,
Programe de inmediato una cirugía para extirparlo. ¿Acaso no me hago revisiones todos los meses? ¿Por qué nunca lo detectaron? El médico jefe de oncología miró la pantalla del teléfono de Camila. Presidenta Lin, he revisado sus informes anteriores. Durante estos 3 años, efectivamente no aparecía nada. Sin embargo, en el informe del mes pasado ya se podía ver con bastante claridad el tumor. Si se hubiera tratado en ese momento, probablemente no habría derivado en una situación tan grave como la actual. Ah, cierto. En aquel entonces el doctor Roberto se llevó directamente el informe. Ya sabe, el doctor Roberto tiene una autoridad muy alta en el hospital, así que los demás médicos no volvieron a intervenir en sus asuntos médicos personales. El médico no continuó con ese tema. Se limitó a explicarle brevemente las precauciones para los próximos días y a darle varias fechas posibles para la operación. Después de mirarlas, Camila sintió su mente hecha un caos. Extendió la mano derecha y se presionó la sien. Estaba tan cansada. Desde que Roberto regresó y Guillermo se fue, su vida parecía haberse convertido en un desastre. Soltó un largo suspiro cargado de pesadumbre. Prográmela para mañana por la mañana. Cuando Camila se recostó en la mesa de operaciones, en realidad no sentía demasiados nervios. El médico, en cambio, estaba mucho más tenso y no dejaba de tranquilizarla, repitiendo que solo se trataba de una cirugía menor. Presidenta Lin, no se preocupe, utilizaremos la tecnología más avanzada disponible. La incisión será muy pequeña y el tumor será extraído por la boca. Durante el mes posterior a la operación, recuerde que solo podrá ingerir alimentos líquidos a temperatura ambiente. No debe volver a irritar la garganta. Camila asintió. Luego la enfermera la giró, y la anestesia comenzó a inyectarse desde la zona de la columna. Sintió como el líquido frío entraba poco a poco en su cuerpo, hasta que su conciencia empezó a desvanecerse. Camila soñó. Parecía haber regresado a aquel día en que tuvo la cita arreglada con Guillermo. Recordaba que, en ese momento, Roberto acababa de marcharse al extranjero sin despedirse. En realidad, Roberto no conocía su verdadera identidad en aquel entonces. Lo que ella admiraba de él era el valor y la determinación de marcharse con firmeza para perseguir sus ideales. Hola, soy Guillermo. Camila siguió la voz con la mirada. Era el Guillermo de hacía 3 años. Cuando se conocieron por primera vez. En aquel entonces, ella lo miraba con desdén y desprecio. En el fondo, menospreciaba a los hijos de familias adineradas que habían crecido entre lujos y comodidades. Es el hijo mayor de la familia Chan. Es muy destacado. Ya ha completado la licenciatura en medicina y ha recibido varias ofertas de posgrado. Incluso hospitales de la capital esperan que se incorpore a trabajar con ellos. Su madre, a un lado, estaba sumamente satisfecha con Guillermo. Señor Chan, ¿no planea continuar sus estudios? La pregunta de su madre también despertó la curiosidad de Camila. Observó con interés al hombre frente a ella. 3 años atrás, nunca se había detenido a pensar que estudiaba Guillermo, de dónde se había graduado ni cuáles eran sus planes. Sí, lo planeo. Guillermo alzó la vista y miró a Camila. Pero me gustas mucho. Camila, es normal renunciar a una cosa por otra. En este momento, quiero intentar elegirte a ti. Camila abrió los ojos de golpe, luchando por incorporarse, pero la enfermera la presionó con firmeza para que volviera a recostarse. Añadan más anestesia. ¿Cómo es que se despertó de repente? Reconoció la voz del médico. Los ojos de Camila se humedecieron mientras volvía a perder la conciencia poco a poco. No podía recordar cuál había sido la respuesta real de Guillermo 3 años atrás. Ni sabía de dónde había surgido aquella frase en su sueño. Nunca había sabido que Guillermo la quisiera tanto, que hubiera renunciado a tantas cosas por ella. Su último pensamiento antes de desmayarse por completo fue uno solo. Quería encontrar de nuevo a Guillermo. Capítulo 17. Presidenta Lin, no puede tomar un avión tan pronto. Aunque ya sepamos en qué universidad de Estados Unidos está el señor Chan, debe priorizar su salud. La asistente daba vueltas con ansiedad junto a la cama del hospital de Camila. Como mínimo tendrá que esperar hasta el próximo mes para volar. El médico también lo dijo. En un entorno de gran altitud es muy fácil que ocurra una complicación. ¿Acaso no aprendió la lección de lo que pasó en Tailandia? Resérvame un billete para el próximo lunes a Guangzhou, en Estados Unidos. Camila no dijo nada más. Simplemente escribió esas palabras en la pantalla de su teléfono. Averigua dónde está registrado ahora el domicilio de Guillermo Chan. Al ver esa línea, la expresión de la asistente se volvió incómoda. Después de que usted y el señor Chan se divorciaran, él tramitó en línea el traslado de su registro de residencia. Ya no tengo autorización para consultar a dónde lo trasladó. Es posible que haya vuelto a registrarlo en la familia Chan. Además,
La casa que usted le transfirió al señor Chan ya fue vendida, aparte de la cuenta bancaria que tenía anteriormente. Ya no tenemos ninguna vía para establecer contacto con él. Camila dejó de escribir. Y la asistente tampoco añadió nada más. Pero entonces, desde fuera de la habitación, se escuchó una serie de golpes en la puerta. Antes de que alguien pudiera abrir, la persona ya había entrado. Era Roberto. En apenas unos días sin verse, Roberto se había demacrado notablemente. Bajo sus ojos colgaban profundas ojeras que ni el maquillaje más espeso lograba ocultar. Sus mejillas estaban más hundidas y su semblante, completamente abatido. Esta vez, Camila ni siquiera tuvo que hacerle una seña al asistente. Ella misma se adelantó para bloquearle el paso. Señor, no es conveniente que entre. La presidenta Lin necesita reposo. Roberto se mordió con fuerza el labio inferior. Yo. Camila, ¿puedes no rechazarme así? ¿De verdad me equivoqué? ¿Puedes perdonarme? Una expresión de fastidio apareció en el rostro de Camila. Roberto lo percibió todo y entró en pánico. Camila, el trabajo de investigación que me diste. Mi tutor me llamó. El Comité de Ética Académica determinó que hubo mala conducta académica y le devolvieron la autoría a Guillermo. Mi derecho de firma, y también mi título y mi diploma fueron revocados. Su voz temblaba sin control, como si estuviera atrapado en un miedo profundo. Al oírlo mencionar aquello, Camila recordó las locuras que había hecho en el pasado. La culpa que sentía hacia Guillermo se hizo aún más pesada. Ahora, el hospital también quiere despedirme. Con una sola palabra tuya, solo con una frase tuya, podría quedarme trabajando allí. Te lo suplico, ayúdame a decir algo por mí, por todo el tiempo que estuvimos juntos. Las rodillas de Roberto temblaban incontrolablemente. Miró a Camila, que parecía impasible, y de pronto, como si se decidiera con rabia, se arrodilló con un fuerte golpe seco contra el suelo. Camila, me arrodillo ante ti. ¿Puedes darme una oportunidad para enmendar mis errores? Camila miró a Roberto arrodillado en el suelo. Al final, su corazón se ablandó un poco, pero solo asintió levemente y desvió la mirada. La asistente entendió de inmediato. Llamó a seguridad para que se llevaran a Roberto. Roberto lloraba con tanta desesperación que parecía que cada habitación del hospital podía oírlo. Camila abrió su teléfono y buscó el correo electrónico de hacía unos meses, cuando había empaquetado la tesis de Guillermo y todos sus documentos académicos para enviárselos a Roberto. Solo sintió un arrepentimiento abrumador. En nombre de Guillermo, dona $20 millones a la Facultad de Medicina de Guazhou. Envió el mensaje a su asistente. Capítulo 18. Camila fletó un avión privado rumbo a Estados Unidos, acompañada por un equipo de médicos privados y equipos médicos de última generación valorados en 30 millones. El aire acondicionado de la cabina estaba al máximo. Observando el aire frío que salía por las rejillas del techo, Camila sentía el corazón pesado. Nadie hablaba en toda la cabina. Si cerraba los ojos, podía oír con claridad el latido de su propio corazón. Admitía que había empezado a extrañar a Guillermo, pero durante todo el tiempo que él estuvo ausente, no supo cómo enfrentarlo ni cómo ordenar sus propios pensamientos. Todos sus métodos de contacto habían sido bloqueados. La sentencia de divorcio seguía guardada en su maletín. En realidad, Camila no tenía ninguna seguridad ni derecho moral para tomar la iniciativa de buscarlo. Solo podía gastar más dinero, hacer ciertas compensaciones, con la esperanza de que Guillermo cambiara la opinión negativa que tenía de ella. Nunca había sentido que más de 10 horas en un avión pudieran ser tan interminables. Se daba vueltas en la amplia cabina de primera clase, incapaz de conciliar el sueño. Cada hora, su médico privado acudía a revisarla y controlar su estado físico. Por fin, el avión aterrizó en Guazhou, Estados Unidos. Llovía a cántaros. Camila fue escoltada por 7 u 8 guardaespaldas privados a través del canal VIP, subiendo directamente a una furgoneta negra. Presidenta Lin. Primero iremos al hotel para que descanse. Según sus instrucciones, la donación de dinero y materiales a la Facultad de Medicina donde estudia el señor Chan ya ha sido entregada en su totalidad. Los equipos transportados en el avión también serán enviados de inmediato. No tiene de qué preocuparse. La asistente informaba del progreso más reciente mientras le mostraba en el iPad los comprobantes de transferencia exitosos. Camila apartó el iPad con una mano y con la otra se acomodó el cabello largo. No iremos al hotel. Vamos directamente a la Facultad de Medicina. Llama al decano y dile que llegaré enseguida. Entonces, ¿quiere que, a través del decano, avisemos al señor Chan para que esté presente? La asistente dudó un momento, esperando la respuesta. Camila, de manera poco habitual, guardó silencio. Pide al decano que organice una reunión privada entre Guillermo y yo.
Del aeropuerto a la universidad no había más de media hora de trayecto. Pero Camila estaba tan nerviosa que le sudaban las palmas mientras apretaba el reposabrazos del asiento. No sabía si la partida de Guillermo había sido una estrategia para hacerse el difícil o simplemente una decisión definitiva. Tampoco sabía si él aún sentía algo por ella. Cerró los ojos, agotada, intentando descansar un poco, pero la molestia y la opresión en su garganta la perseguían sin descanso. El decano de la Facultad de Medicina la esperaba respetuosamente bajo la lluvia torrencial. Frente a la entrada, Presidenta Lin, le agradecemos enormemente su generosidad. Camila apenas lo miró, rodeada por guardaespaldas y su asistente. Entró apresuradamente al edificio de investigación. Le hizo una seña a la asistente. La asistente se giró de inmediato y estrechó la mano del decano bajo la cortina de lluvia. Señor decano, la agenda de nuestra presidenta Lin es muy ajustada. Sobre la reunión con el señor Chang que mencionamos anteriormente, ¿dónde ha sido organizada? El decano se quedó un momento paralizado. Su expresión cambió de manera indescifrable. Tras unos segundos de vacilación, solo pudo avanzar para guiarlos. Era en el laboratorio de precisión de la facultad. Lo siento, no tenemos autoridad para obligar a un estudiante a asistir a actividades no académicas. Para satisfacer la solicitud de la presidenta Lin, hemos organizado temporalmente una clase práctica. En el tono del decano se percibía un ligero descontento. Pero Camila no le prestó atención. Apartó a los guardaespaldas que tenía delante y quiso entrar directamente al laboratorio. La puerta era gruesa y pesada. Resultaba evidente que no podía abrirse sin autorización. En la parte superior había un panel de vidrio. Justo cuando Camila hizo un gesto al decano para que abriera la puerta con su identificación, escuchó desde el interior la voz de Guillermo, riendo y conversando alegremente con una chica desconocida. El corazón de Camila se llenó de pánico. Intentó recordar. Y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veía la sonrisa de Guillermo. Capítulo 19. Camila miró hacia el interior a través del panel transparente. Guillermo llevaba una bata blanca y estaba realizando un experimento. A su lado, una chica que era casi una cabeza más baja que él observaba los datos. No había nadie más participando. Los dos parecían estar discutiendo los resultados con gran cercanía. Camila no podía oír con claridad de qué hablaban. El laboratorio tenía un buen aislamiento acústico y solo se filtraban fragmentos dispersos de risas. Desde ese ángulo, Guillermo sonreía con brillo, y la chica también tenía el rostro lleno de alegría. Camila, en cambio, ni siquiera se atrevía a abrir la puerta. Temía que el resultado fuera devastador. Sentía una opresión creciente en el pecho y oleadas de mareo nublándole la cabeza. Apenas podía mantenerse en pie. Con un leve balanceo hacia atrás estuvo a punto de caer. La asistente, nerviosa, gritó de inmediato para que llamaran al médico que esperaba en la entrada del instituto. Oxígeno. ¿Hay una máquina de oxígeno? Rápido. La presidenta Lin necesita atención urgente. El bullicio en el pasillo pareció llamar la atención de Guillermo dentro del laboratorio. Asomó la cabeza hacia atrás. Camila apartó con brusquedad a quienes intentaban sostenerla. Arrancó de un tirón la tarjeta de identificación colgada del decano y, con un pitido electrónico, abrió la pesada puerta del laboratorio. Guillermo. Guillermo se sobresaltó ante la repentina irrupción y, por instinto, colocó a Misty detrás de él para protegerla. Solo entonces distinguió claramente quién había entrado. Aquella escena, vista desde los ojos de Camila, hizo que las palabras que pensaba decir se le quedaran atoradas en la garganta. Sus miradas finalmente se encontraron. ¿Quién es ella? ¿Te divorciaste de mí por su culpa? Camila rechazó la atención médica urgente y también se negó a ir primero a la sala de descanso. Exigió con firmeza que Misty saliera. Con un clic seco, la puerta del laboratorio se cerró y quedó bloqueada. Dentro solo permanecían Camila y Guillermo. Guillermo evitó mirarla directamente. Se dio la vuelta y volvió a ajustar el microscopio frente a él. La ira de Camila se disparó. Con un golpe brusco, barrió los instrumentos y materiales del banco de trabajo, que cayeron estrepitosamente al suelo. El gesto la sorprendió incluso a Guillermo. Pasó del sobresalto inicial a un silencio contenido. Guillermo dejó caer las manos a los costados. Luego se agachó lentamente para recoger las muestras del experimento de ese día. También levantó el microscopio que estaba utilizando y lo colocó de nuevo sobre la mesa. El lente estaba roto. Aquel instrumento que Guillermo siempre había cuidado con esmero ahora estaba completamente dañado. Camila, aún insatisfecha con su actitud, agarró de un tirón la mano derecha de Guillermo y lo arrastró hacia ella. Respóndeme. La pantalla del teléfono brillaba de manera cegadora. Una oleada de irritación invadió a Guillermo. Empujó con fuerza y se liberó de su agarre. La rapidez con la que la apartó lo sorprendió incluso a él.
Camila, yo no soy mudo, y tú tampoco lo eres. Tu medicamento está en China, con Roberto, ya les he dejado el camino libre, no vuelvas a venir a buscar problemas conmigo. Al decir eso, Guillermo pareció darse cuenta de algo, apretó con terquedad el labio inferior. La tesis la escribí yo, la recuperé por mí mismo, no tienes derecho a intervenir. ¿De verdad crees que con el poder que dices tener puedes manipularlo todo? Si tienes valor, que Roberto escriba su propia tesis y gane premios por sí mismo. No soy la escalera para que él ascienda. Su expresión estaba alterada, su pecho subía y bajaba con fuerza, pero Camila ya no podía mantenerse erguida. El dolor la doblaba, el sudor frío empapaba su piel. Se sostuvo con una mano al borde de la mesa de experimentos, pero aún así cayó al suelo con un fuerte golpe. Sálvame. Capítulo 20. Camila se obligó a mantener la conciencia. Un zumbido agudo llenaba sus oídos. Solo veía a Guillermo con el rostro alterado, los labios moviéndose sin parar, pero no podía oír lo que decía. Quería pedirle perdón. Quería preguntarle si podía volver. Quería preguntarle si podían no divorciarse, pero ninguna de esas palabras logró salir. El aire se le quedó atascado en la garganta, sin subir ni bajar. No sabía si era por el mutismo o por la herida aún sin cicatrizar tras la extirpación del tumor. Sentía la garganta terriblemente seca. Tenía miles de cosas que quería decir, pero al final todo se condensó en una sola frase. Lo siento. Con la mano derecha intentó aferrarse al borde de la mesa para sostenerse, tratando de estabilizar su cuerpo, pero detrás de ella parecía abrirse un enorme agujero negro que la absorbía, impidiéndole levantarse. Con la otra mano se estiró hacia adelante una y otra vez, queriendo alcanzar a Guillermo. Estaba tan cerca y, sin embargo, parecía inalcanzable. Daba yo ahí. Guillermo. Sus párpados pesaban cada vez más. La garganta se le cerraba hasta el punto de dificultarle la respiración. El tiempo pareció detenerse. Sentada en el suelo, jadeaba desesperadamente, obligándose a mirar fijamente el suelo para no perder la conciencia. El zumbido en sus oídos se intensificaba. Luego, una tras otra, más personas irrumpieron en la sala. Alguien la sostuvo. Alguien le colocó una mascarilla de respiración sobre la boca y la nariz. Finalmente, el aire fresco llenó sus pulmones. ¿Y Guillermo? ¿Dónde estaba Guillermo? Camila tardó un largo momento en reaccionar. Cuando recuperó algo de lucidez, arrancó bruscamente la mascarilla y empujó con fuerza a quienes intentaban moverla. Guillermo. Su propia voz resonó en el aire. Incluso las personas a su alrededor quedaron momentáneamente inmóviles. Camila se giró rígidamente para mirar hacia atrás, pero la realidad volvió a hundirle el ánimo. La chica que antes reía junto a Guillermo ahora le sostenía ambas manos con expresión preocupada, preguntándole algo en voz baja. Guillermo sonrió levemente, indicándole que estaba bien. Nunca antes Camila había sentido el corazón romperse con tanta claridad. De pronto recordó aquella noche, más de 3 años atrás, cuando Roberto se marchó. Supo de su partida únicamente por una carta manuscrita. En ella no explicaba motivo alguno, solo le informaba que se iba. En aquel entonces, los sentimientos de Camila fueron caóticos: tristeza, frustración, la rabia y la humillación de sentirse abandonada. Ni siquiera cuando fue diagnosticada con mutismo sintió miedo. Solo pensó que ya no quería confiar en nadie más, ni abrir la boca para mantener relaciones sociales que consideraba vacías. Pero lo que sentía ahora era diferente. Era un miedo enorme, un miedo que nunca antes había experimentado. No sabía qué le había dicho Guillermo hacía un momento, pero en el fondo ya intuía la respuesta. Él ya no la elegiría. Camila apretó los dientes. Avanzó tambaleándose entre la multitud, decidida a llegar otra vez frente a Guillermo. Eran apenas unos pasos, pero sentía el cuerpo cubierto de sudor. El aire frío del aire acondicionado le erizó la piel al instante. Empujó con brusquedad a la chica que estaba frente a Guillermo. Él retrocedió instintivamente unos pasos, con el rostro y la mirada llenos de cautela. Camila abrió la boca. Su voz, por fin, regresó como si encontrara el camino a casa. Volver a casarnos. Volvamos a casa. Pero Guillermo fue absolutamente firme en su rechazo. La frialdad en sus ojos se hizo aún más profunda. Las comisuras de sus labios descendieron. Frunció el ceño, mostrando un claro disgusto. Me niego. Capítulo 21. Fue una ruptura en los peores términos. Camila permanecía en silencio en la suite del hotel, escuchando la llamada de su padre. Estás así y aún así quieres ir corriendo por todo el mundo. No te culpo por estar enferma, pero el médico ya fue muy claro, no puedes salir. ¿Sabes cuántos asuntos tiene el grupo últimamente?
¿Sabes cuánto perdió la empresa en los 2 días que estuviste inconsciente? Camila escuchaba, pero no respondía. Tras un largo silencio, con la otra mano tocó el teléfono brevemente para indicar que lo entendía y colgó. Se apoyó contra el cabecero de la cama del hotel y permaneció aturdida durante mucho tiempo. En su mente solo se repetía, una y otra vez, aquella frase de Guillermo: me niego. Camila no lograba aceptar esa realidad. Presidenta Lin, el señor Lin ha reservado un vuelo para que regrese al país esta tarde. Usted dirá. La asistente llamó a la puerta y entró con cautela para informarle. Camila soltó un largo suspiro y, con expresión abatida, hizo un gesto con la mano indicando que estaba bien. Después de regresar a Ciudad A, Camila utilizó el pretexto de las subvenciones para informarse periódicamente sobre la situación de Guillermo. No tenía el valor de volver a contactarlo directamente. Así pasaron aproximadamente 6 meses. Durante ese tiempo, Roberto continuó trabajando en el hospital bajo el grupo Lin. Sin embargo, dado que sus investigaciones, así como su título y diploma, fueron revocados por la universidad, también se descubrió que su licencia médica había sido obtenida aprovechando un programa conjunto nacional e internacional, sin haber completado realmente formación profesional teórica ni práctica. Como resultado, el primer hospital de Ciudad A canceló su certificado de ejercicio profesional registrado. En esos 6 meses, Roberto buscó a Camila innumerables veces, pero nunca consiguió verla ni una sola vez. Finalmente, sin salida, recurrió a sobornar por distintos medios al director del hospital, logrando conservar su empleo, aunque solo como médico asistente. Llegó la primavera del segundo año. Presidenta Lin, la asistente irrumpió en la oficina con el rostro lleno de entusiasmo. Desde hacía tanto tiempo, Camila solo había logrado adormecer sus emociones mediante trabajo de alta intensidad. Durante ese periodo, también intentó por todos los medios apelar y revocar la sentencia de divorcio ya ejecutada, pero todas las solicitudes fueron rechazadas por falta de pruebas y por haber sido notificada y ejecutada legalmente en su momento. El señor Chan va a regresar al país. Según dicen, competirá por un premio para jóvenes promesas del ámbito médico. Camila levantó la vista de inmediato, dejando a un lado el trabajo que tenía entre manos, indicándole a la asistente que continuara. El concurso y el foro académico posterior se celebrarán en el primer hospital de Ciudad A. Es decir, el señor Chan regresará a Ciudad A. Camila se puso de pie de golpe, tirando varios documentos al suelo por el movimiento brusco, cuando aún seguía escribiendo en su dispositivo electrónico. En esos 6 meses había estado en tratamiento y recuperación. El tumor en su garganta había sido completamente extirpado y en los controles posteriores no mostró signos de crecimiento, pero seguía sin poder hablar. Su mutismo no se había curado. No tenía ningún medicamento. Quizá, esta vez, su medicina era Guillermo. La próxima semana, ¿quiere que avisemos con antelación a la Asociación Médica de Ciudad A para asegurar el premio del señor Chan? Incluso en ese momento, Camila sentía como los nervios la invadían. Apretaba con fuerza su teléfono, hasta el punto de que sus manos temblaban. Escribía y borraba repetidamente, en nombre de patrocinio para el evento. Transfieran 10 millones como fondo. Visiten en mi nombre a cada profesor que pueda asistir al foro. Dejen clara mi intención. Entendido. Presidenta Lin. La asistente aceptó de inmediato y salió apresurada para encargarse de todo. Pero el corazón de Camila seguía latiendo con fuerza, incapaz de calmarse. Capítulo 22. Eran más de las 11 de la noche cuando Camila terminó su jornada de trabajo. Bajó al estacionamiento subterráneo para marcharse en coche y se encontró con Roberto. Había estado esperándola allí casi todo el día. Al verla aparecer, su rostro se llenó de alegría. Camila. Roberto la llamó con entusiasmo, pero Camila no respondió. Lo miró fijamente un par de segundos y luego intentó apartarlo para abrir la puerta del coche. Sin embargo, Roberto se colocó firmemente frente a la manija, bloqueándole el paso. Camila, ¿hasta cuándo vas a seguir enojada conmigo? Entonces ella levantó la mirada y lo observó con detenimiento. Seguía impecablemente arreglado, llevaba la última colección de primavera de Armani y en la muñeca brillaba un reloj mecánico con diamantes. Estaban muy cerca. Cada vez que Camila respiraba, su nariz se llenaba del intenso aroma floral de su perfume. Sintió náuseas. Instintivamente dio un paso atrás y se cubrió ligeramente la nariz con la mano. Ese gesto, a los ojos de Roberto, fue una muestra evidente de desprecio y rechazo. Su mano derecha apretó con más fuerza la manija del coche. Camila, ya no soy médico.
pero todos estos años de estudio no fueron en vano. En aquel entonces, tú misma lo dijiste, solo tomé algunos atajos que otros no podían tomar. Tú lo sabías y lo apoyabas. ¿No es así? ¿Por qué ahora cambiaste de actitud de repente? Su voz llevaba un tono de indignación y resentimiento. Aunque intentaba contenerse frente a ella, Camila permaneció en silencio. Tras unos segundos, Roberto volvió a hablar. De verdad sé que me equivoqué. En Tailandia, y antes también, todo fue porque quería casarme contigo con demasiada desesperación. Pensé que me toleraría siempre, que te importaba tanto que me consentiría sin límites, por eso me volví arrogante, confiado en tu afecto. Camila, ¿puedes darme otra oportunidad? ¿Podemos volver? Te prometo que estudiaré de nuevo. Obtendré las certificaciones por mi cuenta. Todo girará en torno a ti. Supervisaré estrictamente cada uno de tus tratamientos. Tu mutismo estaba mejorando, hace medio año. Cuando regresé, ya casi estabas curada. ¿Puedes darme una oportunidad para redimirme? Su voz se quebraba, hablaba con desorden, suplicando en cada frase. Camila seguía sin decir nada. Bajó la mirada y tomó su teléfono, enviando un mensaje. Roberto observaba cada uno de sus movimientos con nerviosismo. No habían pasado ni unos minutos cuando dos equipos de seguridad irrumpieron desde las entradas del estacionamiento. Presidenta Lin, hemos recibido sus instrucciones. Sin esperar más, sujetaron a Roberto con firmeza. Por más que se resistiera, lo apartaron de la puerta del coche y lo inmovilizaron a un lado. Por favor, suba al vehículo. Otro guardia abrió inmediatamente la puerta para Camila. Camila. No hagas esto, ¿puedes darme otra oportunidad? Te lo suplico. Las piernas de Roberto estaban tan débiles que, de no ser por los guardias que lo sostenían, habría caído de rodillas. Camila, también participaré en esta competencia. Dame una oportunidad. Sí, si gano, podremos hablar. Al oír eso, Camila, que estaba a punto de pisar el acelerador, se detuvo en seco. La pantalla del teléfono iluminó tenuemente el oscuro estacionamiento. Roberto. Ya he terminado contigo. La mansión ya fue transferida a tu nombre. No vuelvas a acosarme. La luz azulada del dispositivo resaltaba la firmeza en sus palabras. En esta competencia, no volveré a permitir que te lleves lo que pertenece a Guillermo. Capítulo 23. Guillermo tampoco esperaba que esta competencia se celebrara en Ciudad A. Después del incidente en el laboratorio de la universidad, prácticamente toda la facultad, incluida Misty, se enteró de que él era el exmarido de la única heredera de una famosa empresa farmacéutica del país. La actitud de todos hacia él cambió. Algunos se distanciaron, temiendo verse implicados en cualquier problema. Otros se acercaron, con la esperanza de obtener algún beneficio. Pero Misty siguió siendo la misma de siempre. Ninguno de los dos volvió a mencionar aquel asunto. Su trato permaneció como antes. Guillermo sabía que Misty sentía algo por él, pero como ella nunca se lo confesó, él fingió no darse cuenta y mantuvo esa relación de amistad. Cuando supo que debía regresar a Ciudad A para la competencia, Misty quiso acompañarlo, pero él se negó. Guillermo pensó que quería recuperar por sí mismo lo que había perdido en el pasado. Sus padres, su familia y sus amigos seguían en Ciudad A. No podía dejar de volver a casa solo por haberse divorciado de Camila. La competencia duraría 2 días, el primero sería teórico y el segundo, práctico en laboratorio. Un día antes del inicio, el director del primer hospital de Ciudad A lo contactó en privado para intercambiar algunas palabras cordiales e invitarlo a cenar. Tras pensarlo varias veces, Guillermo aceptó. Sin embargo, no esperaba que, además del director, asistieran casi todas las figuras influyentes del sector médico. Durante la cena, nadie lo puso en aprietos ni lo observó con exceso de atención. En cambio, todos los expertos debatieron un mismo tema médico. Desde la teoría hasta la práctica, casi cada profesor expuso su punto de vista. No fue hasta el día de la competencia, cuando Guillermo recibió el tema oficial, que comprendió la razón. El tema de esa edición era precisamente el que habían discutido la noche anterior, tumores de laringe. Le habían filtrado el examen deliberadamente. Guillermo cayó en un silencio profundo. Sabía perfectamente por qué. Era Camila. Ella siempre había sido así. Si quería algo, haría todo lo posible por conseguirlo. Entregó el examen en blanco. Al día siguiente, en la prueba práctica, Guillermo no se ausentó, pero realizó el procedimiento con errores evidentes. Incluso el personal médico que supervisaba le hizo observaciones en voz alta, pero él actuó como si no las escuchara. Al salir del hospital, compró de inmediato un billete de regreso a Estados Unidos. Todo en ese lugar le parecía insípido y absurdo, pero justo antes de embarcar, recibió una llamada de los organizadores del evento. Señor Chan,
Felicitaciones. Ha obtenido la medalla de oro en esta competencia. Lamentamos que se haya marchado antes de la ceremonia de premiación, pero enviaremos la medalla, el certificado y el premio económico a su dirección en Estados Unidos. Guillermo no pudo evitar soltar una risa amarga. Así se sentía que lo elevaran a un pedestal. Respondió con indiferencia que no era necesario y subió al avión apresuradamente. Durante las más de 10 horas de vuelo, solo pensó que todo había sido una farsa absurda, hasta que, al aterrizar y regresar a la universidad, Misty lo llamó. Guillermo, ¿recuerdas a Roberto? El que se quedó con tu tesis en aquel entonces. Él también participó en el foro y la competencia. Acabo de enterarme de que presentó una queja formal ante los organizadores, acusándote de haber obtenido el premio por medios indebidos. Incluso publicó en internet tu examen y el video de tu práctica. Guillermo, dime la verdad. ¿Qué está pasando? Conozco tu nivel. Es imposible que ni siquiera pudieras realizar correctamente una cirugía de tumor de laringe. Capítulo 24. Guillermo deslizaba el ratón mientras leía la publicación de denuncia expuesta en el Foro Médico Nacional. Solo le parecía ridículo. Nunca había querido apoyarse en nadie para obtener algo que no le perteneciera. Sin embargo, lo habían arrastrado de nuevo al centro de la opinión pública. En ese momento sonó su teléfono, un mensaje de un número desconocido. Guillermo, lo siento, no sabía que las cosas terminarían así. El post de denuncia de Roberto en el foro lo haré eliminar de inmediato. Te garantizo que no tendrá ningún impacto en ti. En cuanto a este premio, puedes aceptarlo con tranquilidad. No permitiré que ocurra ningún imprevisto. Confía en mí. Era Camila. El mundo entero le parecía una farsa. Ese era el único pensamiento que cruzaba la mente de Guillermo. No respondió. Llamó de inmediato a los organizadores para informarles que no deseaba aceptar el premio y envió por fax una declaración aclaratoria junto con la renuncia formal al galardón. Tal como esperaba, no tardó en llegar otro mensaje de Camila. Guillermo, de verdad lo siento. Donaré otro lote de equipos a tu facultad. Además, acabo de pedir que el hospital de Jiangsu organice otro foro y competencias similares a finales de año. Esta vez controlaré estrictamente a Roberto. No habrá ningún error. Guillermo leyó el mensaje y solo sintió ironía. Tras pensarlo un momento, decidió responder. No volveré a casarme contigo. Sal de mi mundo. Después de enviarlo, bloqueó de inmediato el nuevo número de Camila. Pero enseguida sonó otra notificación, otro número desconocido. Seguía siendo ella. Una sensación de asfixia le oprimió el pecho, seguida de una profunda impotencia. Observaba cómo seguían llegando mensajes de disculpa y promesas, intercalados con notificaciones bancarias de transferencias recibidas y consultas del director del instituto. Aquella era la vida que antes había deseado con tanta fuerza, pero ahora solo era una carga, una interferencia, un dolor. Antes su preocupación era cómo aferrarse al corazón de Camila. Ahora su preocupación era cómo desprenderse por completo de su influencia y de ese control asfixiante. Sabía que bloquearla no tenía ningún sentido. A Camila le sobraban poder y dinero. Conseguir un nuevo número era lo más sencillo del mundo. Era imposible que sus caminos no volvieran a cruzarse. Guillermo permaneció largo rato frente a la ventana, reflexionando. Primero respondió a Misty, diciéndole que estaba bien, que había perdido la competencia a propósito. Después de eso, volvió a agregar a Camila en WeChat. Resérvame el vuelo más rápido de Estados Unidos a Ciudad A. Nosotros deberíamos vernos y hablarlo con claridad. Tal vez ella no supo qué contestar. Guillermo esperó mucho tiempo, viendo cómo en la pantalla aparecía constantemente escribiendo. Pero tras varios minutos, Camila solo respondió, de acuerdo. A continuación envió una captura de pantalla. Había fletado un avión privado exclusivamente para traerlo de vuelta. Guillermo no quiso pensar demasiado, solo tenía en mente hablar con total claridad cuando se vieran. Ahora su objetivo era muy claro, quería depender de sí mismo, estudiar bien, graduarse y convertirse en médico, ya fuera en Ciudad A, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Tenía demasiadas cosas por hacer, demasiados paisajes por ver. No podía volver a gastar su energía en una mujer que ya pertenecía al pasado, aunque alguna vez la hubiera amado. Ahora Guillermo no sentía ni apego ni preocupación por Camila. Capítulo 25. Camila llegó al aeropuerto con muchísima antelación, cuando su asistente le informó que Roberto, no se sabía por qué medios, había conseguido las hojas de examen y los videos de la competencia del foro, y que incluso los había publicado en un foro médico de gran autoridad. Sintió como si toda la sangre le subiera de golpe a la cabeza. La mano con la que sostenía el teléfono temblaba sin control. ¿Qué hacer? ¿Qué debía hacer? Parecía que, una vez más, lo había arruinado todo.
No importaba si Guillermo había entregado el examen en blanco o si había rechazado el premio a propósito. Tal vez, solo estaba enfadado con ella. Tal vez. Camila no encontraba una explicación. Miraba el teléfono una y otra vez, esperando ver algún nuevo mensaje suyo, pero no llegaba nada. Presidenta Lin, no puede entrar a la pista de aterrizaje para esperar. Por favor, aguarde en la zona de recogida de pasajeros. Ese día el personal de tierra del aeropuerto ya la había detenido al menos 3 veces. Tras recibir nuevamente una negativa, Camila no tuvo más remedio que retroceder y volver a su sitio, contando cómo los segundos pasaban uno tras otro. El avión aterrizó cerca de las 3 de la madrugada, pero Camila no sentía ni una pizca de sueño. A esa hora, el aeropuerto aún estaba lleno de pasajeros. Finalmente, entre el ir y venir de la multitud, distinguió a Guillermo. No llevaba equipaje grande, solo un bolso de mano. Parecía no tener intención de quedarse mucho tiempo. En menos de un año, Guillermo parecía otra persona. Antes siempre lucía apagado, con el semblante cansado. Ahora, incluso con ropa casual sencilla, irradiaba vitalidad. Él también la vio, pero Camila no se atrevió a acercarse. Levantó la mano con rigidez y la agitó ligeramente, forzando una sonrisa mientras articulaba en silencio: «¿Cuánto tiempo sin vernos?». Sintió que su voz salió, pero era tan baja que él no podía oírla. Cuando Guillermo apartó a la gente y caminó hacia ella con el rostro serio, Camila tuvo la sensación de que el mundo se reducía a ellos dos. Abrió ligeramente los brazos, intentando abrazarlo, pero Guillermo se detuvo a casi 1 metro de distancia. Camila sonrió con ironía hacia sí misma, bajó las manos con torpeza y lo condujo fuera del aeropuerto hacia su vehículo ejecutivo. El conductor, sentado al frente, no se giró, miró por el retrovisor y preguntó: «Presidenta Lin, ¿a dónde vamos?». Camila se quedó paralizada un instante. No sabía qué responder. Tras pensarlo unos segundos, logró decir: «A casa». El conductor volvió a mirar por el retrovisor. En su expresión se percibía un leve asombro. Estuvo a punto de preguntar a cuál casa se refería, pero al ver a Guillermo comprendió de inmediato. Asintió y puso el vehículo en marcha. Sin embargo, Guillermo habló: «Camila, no hace falta». Ella levantó la mirada y se encontró con sus ojos claros, sin grandes fluctuaciones emocionales. «Llévame a mi casa. Está a media hora. Es suficiente para que terminemos de hablar». En un instante, la luz en los ojos de Camila se apagó. Hizo un gesto al conductor para que siguiera la indicación de Guillermo. El coche se incorporó suavemente a la autopista. Finalmente, Guillermo rompió el silencio. «Camila, deberías saber que ya te he rechazado claramente. ¿Por qué sigues insistiendo?». Al oír esas palabras, el corazón de Camila dio un vuelco. Entró en pánico. Sus labios se movieron ligeramente, pero no supo cómo responder. Capítulo 26. Lo del foro. Lo siento. Las palabras salían una a una de la garganta de Camila, como si cada sílaba le costara un esfuerzo inmenso. Guillermo giró la cabeza para mirarla. El rostro de Camila estaba apagado. Ya no quedaba rastro de la frialdad ni de la arrogancia de antes. En su lugar había una tristeza y un dolor difíciles de describir. «No necesito que uses tu poder para hacer nada por mí. Si hay algo que quiera, lo conseguiré por mí mismo». La voz de Guillermo era serena, sin grandes altibajos, como si realmente solo estuviera allí para dejar las cosas claras. «Hace 3 años, cuando me casé contigo, te amé, quería estar contigo, así que luché por ello, luché por tu amor. 3 años después, cuando me divorcié de ti, dejé de necesitar tu amor. Por eso no volveré a hacer nada por esta relación. Es mi elección actual. No tiene nada que ver con si ahora tú me amas o no. Camila, ¿sabes qué es lo que más detesto de ti?». Guillermo alzó la mirada y la miró directamente a los ojos. Camila se quedó paralizada. Tenía los labios entreabiertos, sin saber cómo responder. «Lo que más detesto es tu egoísmo. Durante los 3 años que estuvimos casados, viviste en tu propio mundo, detenida en el momento en que Roberto se fue. Por más que yo me esforzara, nunca me viste. 3 años después, sigues siendo igual de egoísta, tan egoísta que quieres mantener a mi lado a alguien que solo desea libertad. Lo que más quiero es libertad, pero por tu egoísmo intentas arrebatármela. En este foro, yo quería ganar, pero no así. Por tu egoísmo, perdí un premio que me pertenecía. Por tu egoísmo, ahora soy objeto de desprecio y sospecha en la comunidad médica. Puede que tú puedas silenciarlos por un tiempo, pero ¿y después? Deberías estar con Roberto. En el fondo, ustedes dos son iguales, egoístas. Tu obsesión por recuperarme no es amor, es egoísmo. Quieres que vuelva porque tú lo quieres. Nunca me preguntaste si yo quería, si podía, si lo necesitaba.
Cada palabra golpeaba a Camila con fuerza. Todo lo que ella había considerado amor, arrepentimiento y devoción quedó expuesto, desnudo, como si aquella relación construida en nombre del amor hubiera sido desenmascarada demasiado rápido. Empezó a dudar. ¿De verdad amaba a Guillermo, o solo era su orgullo y su obstinación? Guillermo, lo siento, lo del foro fue culpa mía. Bajó la cabeza y lo dijo con claridad, palabra por palabra. No intentó retenerlo. No tenía ningún motivo legítimo para hacerlo. Pronto llegaron frente a la antigua residencia de la familia Chan. Media hora de conversación no era ni larga ni corta. El coche se detuvo al borde de la calle. Guillermo se desabrochó el cinturón de seguridad y estaba por bajar. Pero, de pronto, Camila se lanzó hacia él. Lo abrazó como si abrazara un tesoro perdido, rodeando con fuerza su cintura, aferrándose con desesperación mientras inhalaba con avidez el aroma familiar de su cuello. ¿Puedes ser mi médico tratante para el mutismo? ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Puedes darme una oportunidad para volver a estar contigo? Camila logró pronunciar ambas frases con claridad. Guillermo apoyó las manos en sus hombros y la apartó lentamente. Esta vez, Camila no se atrevió a resistirse. Guillermo, ¿puedo volver a contactarte? Sujetó con fuerza la puerta del vehículo y aún así se obligó a formular la pregunta. Guillermo ya casi había llegado a la entrada de su casa. Al oírla, se detuvo, se volvió. En el horizonte, el cielo empezaba a teñirse con la primera luz del amanecer. El alba asomaba, y su ánimo parecía iluminarse con esa claridad. Camila, no vuelvas a contactarme.